viajas en transporte público? Y hay días que bien y hay días que mal. Venía en el 140 y había mucha gente arriba, ¿viste? ¿En el colectivo? Sí, sí, excedía la cantidad de gente, ¿viste? Y al bajar en Pellegrini, también mucho aglomeramiento de gente. ¿Cómo viajas? Mal, se viaja mal. ¿Siempre? Sí, siempre se viaja mal. ¿Viajas en tren? Tren y colectivo, Urquiza y el 90. ¿En los dos casos es lo mismo? Es igual, es lo mismo. No hay distanciamiento social, nada. ¿En qué viajas? ¿En tren, en colectivo, en subte? En colectivo, los colectivos van llenos, pero bueno, hay que viajar. No te respetan esas 10 personas paradas y si no, no entra nadie más. No se respeta, para nada. En todos lados está lleno, está repleto como ves, no se respeta la distancia. En ningún lado que vayas. El tren siempre funcionó de la misma manera. En pandemia siempre fue igual, siempre se manejó igual, no se respetan las distancias. Se viaja mal desde provincia, la gente parada, no respeta nada, no respetan a los choferes. Así se viaja. ¿Cómo se está viajando en pandemia? Vos lo ves, ahora como estamos. Tratamos de salir lo mejor posible y normal como siempre. Con 10, tratamos de llevar 10 personas entre lo que se puede. Se viaja mal, sí. Aparte a veces que de repente, viste, que suspenden, qué sé yo, o pasan los colectivos, no te paran. Acá sí porque se llena, se llena, viste, pero mayormente le digo 10 y suben 10, ¿no? Ahora se está viajando con mucha más cantidad de gente porque la gente empezó a trabajar. ¿Se respeta el protocolo? No, nada. No te piden nada. Yo, por ejemplo, no tengo ni un permiso ahora en este momento. No hay, ni siquiera hay guardas en los trenes. ¿En el tren hay mucha gente parada? En el tren hay mucha gente parada. Sí, en el tren no se respeta nada. ¿Hay distanciamiento acá? No. El distanciamiento no, imposible. Imposible porque se sientan uno al lado del otro. No se respeta, eso no. ¿Se respeta el distanciamiento o no? No, el distanciamiento ya está, nada, da igual que siempre. No hay distanciamiento social para nada. La verdad, mucha gente. La verdad es eso. ¿Están las 10 personas paradas? Trato de que sí, pero hay veces que no se puede porque todos tienen que viajar. Yo sigo, cargo 10 parados y ya no puedo cargar más, pero hay mucha gente que queda. ¿Usan bien el barbijo o más o menos en el transporte? Se lo bajan en la nariz, se lo ponen debajo de acá. No, la verdad que no usan. Ahora, ¿no hay nadie que controle eso? No. ¿Se ponen el barbijo, se lo ponen mal? ¿Cómo viaja la gente? No, en eso está todo bien. No, se respeta todo correcto. Usa barbijo. Sí, todo normal, todo bien. Gracias a Dios está todo bien. La gente tose y se baja el barbijo, cuando la idea es para cuidarnos el barbijo. ¿Se bajan el barbijo para toser? Sí. Lo ser malo, ¿eh? Sí, porque supuestamente si toses ahí es donde contagiás y llegas a tener el virus y se baja en el barbijo. Tocan el sentido de los caños y esas cosas y no se desinfectan. ¿Te da miedo contagiarte viajando en esas condiciones? Sí, pero nosotros tenemos que venir al médico, no tenemos otra opción. Es viajar o viajar. La gente está muy relajada, no toma conciencia de lo que esto todavía no es que ya se va. Esto vino para quedarse, lamentablemente. ¿Te da miedo contagiarte? No, yo no. No, porque casi ya pasó eso. ¿Pensás que pasó la pandemia? Sí. Piensan que esto ya está, se acabó,
se relajan y no es así. A veces hay que levantar la cabeza y mirar lo que está pasando alrededor. Y Argentina está al lado de un lugar que hoy por hoy está siendo considerado como una incubadora de cepas, una cámara de gas a cielo abierto, un lugar inmanejable. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir la semana pasada que Brasil puede contagiar por lo pronto a los países que lo rodean, entre ellos la Argentina, y puede extender sus cepas, por eso la llaman una incubadora de cepas. La frase incubadora de cepas es del Washington Post, de uno de los principales diarios del mundo. La frase una cámara de gas a cielo abierto es de un manifiesto de intelectuales brasileños, entre ellos Chico Buarque, que le mandaron a Naciones Unidas diciendo lo que está pasando en Brasil es una cámara de gas a cielo abierto. El propio presidente de la Organización Mundial de la Salud manifestó, les decía, su preocupación por cómo Brasil puede contagiar a todos los que están alrededor. En la mayoría de las capitales de los estados de Brasil, vale decir, de las provincias de Brasil, la ocupación de camas de terapia intensiva está por arriba del 80%. En los estados del sur, en los que limitan con la Argentina, la ocupación de camas está por arriba del 90%. La cepa, una de las dos cepas que hay en Brasil, la cepa amazónica, que es la más contagiosa, ya está en la Argentina. Se está estudiando cerrar todavía más las fronteras y no se sabe qué hacer con los 7.000 argentinos que están en Brasil, que se fueron de vacaciones y que en algún momento tienen que volver y los van a tener que poner en una cuarentena, en aislarlo de alguna manera para que la cepa amazónica, que dicen que ya tiene circulación comunitaria acá, no vaya a expandirse. Lo mismo está pasando en Paraguay. Piensen que echaron al ministro de Salud en Paraguay y hay una crisis, ya hay varios días de manifestaciones en Paraguay porque Paraguay consideró que, bueno, que las vacunas ya iban a llegar y Paraguay, que es un lugar que tiene buena economía y tiene plata, no salieron a comprar vacunas. Pensaron que la Organización Mundial de la Salud les iba a mandar las vacunas en algún momento y hoy por hoy la población se está rebelando por la falta de vacunas en Paraguay. En Brasil pasa lo mismo. El presidente Jair Bolsonaro puso plata, invirtió plata en la hidroxicloroquina, renegó de las vacunas y ahora anda pidiéndole por favor a China que le mande las vacunas que por otra parte se fabrican en Sao Paulo. Pero la única distribución que hay es esas vacunas que se fabrican en Sao Paulo. A propósito de vacunas que se fabrican, en algún momento seguimos esperando una respuesta de parte del gobierno argentino de dónde demonios van a parar las vacunas que se fabrican en la Argentina. Se fabricaron ya 18 millones de dosis de vacunas. Se fabricaron acá en Pilar, en un laboratorio, se llama Max Science, salieron del país, dijeron que rumbo a México, después dijeron que ahora están en Estados Unidos. Lo cierto es que esas vacunas, ninguna no bajó, una sola vacuna de las que se fabrican acá, nunca volvió a la Argentina, se perdieron con destino incierto. Pero quiero volver a lo que está pasando en Brasil. Brasil muestra que en cualquier momento va a llegar, como una llamarada, va a llegar acá la segunda ola de coronavirus. No depende del clima, a diferencia de lo que pasó en el hemisferio norte, donde cuando llegó el invierno estallaron los casos de coronavirus, acá no depende del clima. América Latina está viviendo una segunda ola de coronavirus. Brasil hoy, con las cifras de hoy, con más de 2.000 muertos por día, es el país con más muertos y más casos del mundo. ¿Sí? El día a día, Brasil ha quedado desbordado de casos y de nuevas cepas que se van incubando y van variando. Pero bueno, ese estallido de casos de Brasil no se da en condiciones de frío, se da en condiciones de calor. En Perú está pasando lo mismo. En Paraguay está pasando lo mismo, no son países que tengan invierno. Es más, la variable de Manaos, la variable más contagiosa que hay circulando hoy en Brasil y que está en Argentina, pero se teme que llegue en mayor cantidad, es una variable, una cepa que sucede en el calor. Cualquiera que conozca o haya oído hablar de Manaos, en el Amazonas, sabe que ahí no hay invierno, por lo menos no hay invierno como nosotros lo entendemos, invierno con frío. Lo que hay allá es un invierno seco. Eso, en algún momento, eso va a bajar a la Argentina. ¿Y acá cómo lo estamos esperando? Con el transporte, así como lo acabamos de mostrar, con el transporte saturado, con fronteras que no están muy cerradas, que digamos, ya lo mostramos la semana pasada, la cantidad de balsas que cruzan desde Bolivia con contrabandistas que van y vienen pese al cierre formal de las fronteras.
Y esta es la preocupación. ¿Cómo se prepara Argentina para enfrentar la segunda ola de coronavirus? Si la campaña de vacunación hubiera sido más rápida, habría más gente inmunizada. Recién yo lo escuchaba en el programa de Luis Novarecio, a Omar Sued, el infectólogo, que dice, los infectólogos estamos preocupados. Y para demostrar que estamos preocupados, nos volvemos a meter en nuestras casas y vamos a salir desde nuestras casas para dar las entrevistas y no vamos a ir más a los estudios. Lo dicen los infectólogos. ¿Sí? También lo que decía Sued es que hay que empezar a cuidar y a volver a tomar medidas duras o medidas de cuidado importante para prevenir la segunda ola de coronavirus. ¿Esto es factible? Y la verdad que es muy difícil de pensar hoy por hoy que pueda haber algún tipo de cierre o de restricción. Fíjense lo que pasó con Gildo Infran en Formosa. Gildo Infran dio un aumento del 42% de los empleados estatales, dijo, bueno, el 80% de la población de la provincia depende del Estado, y cuando quiso cerrar y volver a fase 1, por pocos casos, efectivamente, entendiendo que del otro lado está Paraguay, que Paraguay está viviendo una situación complicada, se le amotinó una parte de la población, sobre todo la clase media. En Brasil la disyuntiva entre colapso sanitario y economía está más a flote que nunca, porque gobernadores que llegaron al poder en Brasil siendo bolsonaristas y que después se pelearon con Bolsonaro por el manejo de la pandemia, como el gobernador de Sao Paulo, están cerrando todo y lo dicen, además, vamos a cerrar todo. A ver, en Sao Paulo hay toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, está todo cerrado, las escuelas están cerradas, se suspendió el fútbol, se cerraron las playas que están cerca de San Pablo, se cerraron los parques, está todo cerrado, y el propio gobernador Doria dice, bueno, yo aunque pierda votos, aunque pierda mi prestigio político, no puedo seguir adelante con este nivel de colapso sanitario. ¿Qué hace Bolsonaro? Dice, tengan cuidado, no sea cosa que si ustedes cierran la economía se vengan los saqueos. O sea, la disyuntiva en Brasil, que es nuestro vecino, nuestro principal socio económico en el Mercosur, el país donde suceden muchas cosas que después terminan viniendo a la Argentina, está planteada en términos extremos. O cierre sanitario o rebelión social que se traduzca en saqueos. En la Argentina nosotros no nos imaginamos que esto pueda suceder. Efectivamente, aquí hay otros cruces políticos. Está gobernando un partido de centroizquierda o una alianza de centroizquierda que tiene contacto con los movimientos sociales. Puede que no haya rebelión social por ese lado, pero la posibilidad, la necesidad de poner otra vez en la balanza el cierre de la economía y el colapso sanitario está a la vuelta de la esquina, porque a la vuelta de la esquina está la segunda ola de coronavirus. De esto va a tratar esta noche este programa. Lo que viene de Brasil, lo que se ve en Brasil, hay que mirarlo atentamente. No hay que pensar que sí, bueno, no, ¿sabe qué? Allá les pasa porque no tuvieron cuidado, porque no la vieron venir. No está pasando en China, está pasando acá al lado. Brasil, acá al lado, es una incubadora de cepas y es el principal país en cantidad de muertos y de contagios del mundo hoy. La Organización Mundial de la Salud dice, cuidado con Brasil que va a esparcir sus cepas a todo lado. ¿Quiénes estamos al lado? Nosotros, este país. Esto es lo que debería estar preocupándonos hoy. A veces nos enroscamos discutiendo sobre si Cristina tiene importancia en el gobierno y lo aprieta, lo acogota Alberto, y la verdad que creo que nos pasamos discutiendo pelotudeces, cuando la verdad es estructuralmente lo que viene por delante en este año es otra vez lo que pasó el año pasado, la disyuntiva entre economía y colapso sanitario. Solo que lo que están indicando y lo que pasó en todas partes del mundo es que cuando llegó la segunda ola del coronavirus fue peor que la primera. Bienvenidos, esto es GPS. La variante brasileña del coronavirus, originaria del estado de Amazonas, P1, puede escapar de los anticuerpos que genera la vacuna del laboratorio chino Sinovac, conocida como Coronavac. Hablemos de estas nuevas variantes del virus. ¿Cuál es la razón científica del por qué estas mutaciones están sucediendo? Los virus van produciendo errores cada vez que se perpetúan y cada vez que se copian, y algunos de esos errores le presentan al virus una ventaja al ser o escape del sistema inmune, o sea, de la respuesta inmune que tenemos contra ellos, o una mejor producción de virus o una mejor transmisibilidad. Los anticuerpos que produce una persona previamente infectada con el coronavirus no parecen ser capaces de bloquear la variante brasileña. Una de las posibles complicaciones es finalmente
que puedan evadir la inmunidad tanto natural como, más preocupantemente todavía, que pudieran evadir la inmunidad que confieren las vacunas que ahorita tenemos disponibles. Es una situación muy preocupante. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un escéptico con relación al COVID-19, dijo que no habría una segunda ola. Todo empezó a abrir. La vida volvió a la normalidad. Las playas de Río de Janeiro lucen abarrotadas de bañistas y paseantes, pese a que el país registra desde hace días más de 1000 fallecidos diarios por coronavirus. Lleve nuestra súplica al mundo. Necesitamos ayuda. Dígales que este sistema está matando a los brasileños. Las personas que no pueden ser atendidas en los hospitales están muriendo. Transcurrido un año desde el primer caso, Brasil afronta otro reto, la nueva variante. Este hombre está infectado con ella. Además de ser más contagiosa, parece atacar por igual a jóvenes y ancianos. Llega una ambulancia. El personal médico le está haciendo maniobras de reanimación a una mujer para tratar de salvarla. Pero una fuente del hospital nos dijo que falleció después de que se filmara el video. Fue la tercer paciente con COVID en morir este día. Pacientes hacinados en hospitales, insalubres, con una alarmante escasez de respiradores o incluso hasta de oxígeno. Tenemos 15 pacientes y hay 2 camas. Es difícil decir que escogemos quién vive o quién muere. Algunos estudios indican que hasta el 75% de la población de Manaos se infectó con el virus. Miles de nuevas fosas fueron cavadas en el cementerio de la ciudad, pero ahora ni esa cantidad de fosas es suficiente. Comprá en Digiyá, hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Combo, horno y anafe Orbis a gas, 104.250 pesos. Combo, horno eléctrico y anafe a gas Orbis, 98.950 pesos. Combo, horno eléctrico y anafe a gas Orbis, 92.150 pesos. Digiyá, todos los medios de pago. Con Digiyá, ahorrá. A ver, este es el mapa de lo que yo les vengo contando, con números, ¿sí? ¿Qué está pasando alrededor nuestro en los países limítrofes? Insisto, acá no es un problema de frío, como sí sucedió en el hemisferio norte. Estallaron los casos cuando vino el invierno, cuando vino el frío, por lo que todo que venimos aprendiendo de que el coronavirus es un virus respiratorio y que crece cuando la gente se hacina y se encierra. Acá no, porque esto, digo, hace más calor que acá y entonces... Acá no, esto tiene que ver más que nada con el tema de la movilidad social y de no mantener la distancia, la cercanía, la movilidad, el perderle un poco el miedo, que fue lo que pasó en Brasil, gracias a, obviamente, a la responsabilidad de los gobernantes. Hay un detalle interesante, en Brasil, esto es muertes cada 100.000 habitantes. No, estos son contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, bueno, es un parámetro que se está usando. Los estados bolsonaristas son los estados del sur y son los que hoy tienen la mayor saturación del sistema médico, porque justamente son los que dijeron, bueno, privilegiemos el comercio, privilegiemos las actividades, y son los estados bolsonaristas los que tienen los mayores problemas sanitarios. Hablaba con gente, con amigos de Santa Catarina que me decían que ellos tienen una ocupación de la terapia intensiva del 98%. Pero ese 2% que queda, ¿sabes qué? Es virtual. No hay estados como Paraná y ciudades como Cascabel, en el estado de Paraná, que es acá, más o menos, al ladito de Misiones, un poquito más adentro de Foz de Iguazú, donde tuvieron que utilizar hasta el respirador del zoológico. Sí, y vamos más cerquita de la Argentina. Foz de Iguazú, frontera con la provincia de Misiones. Puerto Iguazú de un lado, Foz de Iguazú del otro. ¿Sí? Tienen 128 camas ocupadas de terapia intensiva. ¿Sabes cuántas tenían disponibles? No. 117. Están utilizando camas, están readaptando camas para utilizar camas de terapia intensiva porque están saturados, están realmente saturados. Desde el verano las fronteras están cerradas en la Argentina, pero le voy a preguntar a Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, ¿cómo cuán cerradas están las fronteras? Buenas noches. Buenas noches. Las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre. Es necesario aclarar que previamente había solamente 3 pasos fronterizos abiertos. Los que estaban con Brasil, uno solo con Paso de los Libres estaba abierto, pero luego todo lo que era con Paraguay, con Bolivia, todo eso está cerrado desde hace un año. Eso cerrado quiere decir, uno quiere cruzar,
No. Salir del país... ¿Caminando? No. No, a ver, salir del país no podemos evitarle a nadie que salga del país. Lo que nosotros prohibimos es el ingreso. Bien. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos miedo del virus cuando ingresa. Sí. El argentino que sale hoy del país firma una declaración jurada si sale por una frontera terrestre diciendo que acepta las condiciones en las cuales Argentina decide su ingreso al país. Hoy o sea, que sabe que puede que no pueda volver a entrar. No por frontera terrestre, sí aéreo. Hoy el corredor seguro que estableció el Estado Nacional es Ezeiza. Es el único lugar por donde los argentinos pueden salir y entrar. ¿Sí? Todo aquel argentino que decida salir por frontera terrestre tiene que firmar una declaración jurada que dice que asume las consecuencias de no poder volver a reingresar. ¿Y qué pasa en la práctica con lugares como Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, que son del lugar que vive gente que va y viene, o los paseros en Clorinda, lo que pasa en Bolivia, el tránsito migratorio habitual de los vecinos? Las fronteras ¿Siguen cruzando o no? En cuanto a migraciones depende, las fronteras están cerradas. Todo lo que es paso ilegal ya no depende de migraciones. De todas maneras, nosotros... O sea, están cerrados. O sea, no hay vecinos que vayan y vengan. No pasa por paso legal habilitado. Sí. Eso es otro. Migraciones hoy para las personas que quieren cruzar a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, no lo pueden hacer por paso legal habilitado. ¿Sí? Está cerrada. Sí está permitido la salida de argentinos y el ingreso por Ezeiza. Esos argentinos que salen por Ezeiza, por ejemplo, había una cifra que circuló esta semana que había 7.000 argentinos que estaban en Brasil y que en algún momento tenían que volver. Sí. ¿Es un dato real o es un dato estimado? Sí, a ver, es un dato, bueno, han vuelto algunos, están volviendo, obviamente. Aproximadamente tenemos 100.000 argentinos afuera del país. Hay que ver qué motivos... ¿100.000 de turismo? Bueno, eso es otro... no se sabe. Claro, hay muchos que han salido a trabajar, han salido a estudiar, han salido a vivir, hay muchos que están vacacionando. La verdad es que es muy difícil preguntarle a los argentinos por qué salen. Lo que sí sabemos es que la mayoría está en España. Brasil quedó en el tercer, cuarto puesto de lo que hicimos hoy unas estadísticas. Chile hay mucho. Después algún otro país de Latinoamérica, México. Y bueno, lo que tenemos que hacer justamente es tomar recaudos para cuando ingresen. Esta pandemia nos ha enseñado, todo este año que hemos pasado, nos ha enseñado que la clave es la cuarentena. ¿Por qué? Porque hubo personas que han ingresado con alguna cepa, por ejemplo la británica. Ustedes recuerdan que hubo una persona que ingresó con la cepa británica. Hoy no tenemos, según el Ministerio de Salud, circulación comunitaria, porque esta persona cuando salió de Europa se hizo el PCR, le dio negativo. Llegó a Argentina, se hizo el PCR, le dio negativo. Se aisló porque tuvo conciencia de que tenía que estar aislado. Y a los 3 días recién se le manifestaron los síntomas. Entonces, lo que nosotros como Estado Nacional, como Gobierno Nacional, tenemos que hacer fuerte control es de la cuarentena. Más que de la, obviamente restricción va a haber, seguramente, lo están decidiendo, las personas, por ejemplo, ANAC está decidiendo cuánto va a ser la restricción de acuerdo a cada país. O sea que en los próximos días se va a conocer algún detalle de restricciones. Sí, es una gran preocupación. Un giro más, digamos. Un giro más, ya hubo restricciones, tengamos en cuenta que hubo un 50% de restricciones de vuelos a Brasil en diciembre, hubo restricciones a Estados Unidos, hubo restricciones a todos los países que en ese momento la OMS señalaba como países de riesgo, donde había circulando cepas que en Argentina aún hoy no están circulando. La cepa de Manaus, la cepa de California, la cepa de Gran Bretaña, no tenemos circulación comunitaria. Entonces, nuestra preocupación como Estado, como Gobierno, es tratar de evitar todo lo posible de que ingresen, porque sabemos que mientras haya circulación, en algún momento van a ingresar. ¿Qué tenemos que hacer? Vacunar. ¿Qué tenemos que hacer? Reactivar ganar tiempo vacunando. Exacto. Aparte, todos queremos nuestros hijos en el colegio, los comercios abiertos, la gente en los bares. Entonces, en algún momento, seguramente se va a tomar la restricción paulatinamente de ir restringiendo los vuelos con el exterior para que las nuevas cepas no empañen todo lo que hemos hecho los argentinos todo este tiempo. En estos días hubo varios casos de gente que se hundió cruzando el río Bermejo en la frontera con Bolivia. Sí, lo vimos. ¿Eso qué es? Eso es gente que está tratando de cruzar por paso no habilitado. ¿Y en esos casos cómo es posible? Porque sucede a la vista de todos. Bueno, en esos casos las fuerzas de seguridad tienen un rol. No he hablado yo con seguridad, pero este tipo de cosas suceden. Nosotros estamos preocupados y por eso es que en el DNU que acaba de sacar el presidente nos da la posibilidad de poder volver a restablecer el tránsito vecinal fronterizo, que va a ser fundamental para estas localidades como las que vos marcás, La Quiaca, Villazón. Y entonces no cerrar la frontera, si va a haber tránsito vecinal fronterizo. Lo que vamos a hacer justamente es censar a ambas poblaciones,
Es un trabajo que tenemos que realizar y que venimos realizando específicamente en lo que es La Quiaca Villazón, es nuestra prueba piloto. Venimos censando la población Porque ahí de La es un Quiaca. puente, La Quiaca Villazón es un puente. Digo, es un puente, nosotros tenemos conciencia de que la vida en comunidad de esas dos ciudades está unida, viven de un lado, van del otro. Entonces nosotros hemos censado a toda la comunidad de La Quiaca, la tenemos lista migratoriamente hablando. El Ministerio de Salud tiene el protocolo listo. Estamos esperando que las autoridades de Bolivia nos den el censo de Villazón, nos den sobre todo el protocolo para poder armar una burbuja en común entre esos dos lugares. Entonces, lo importante va a ser que aquellos lugares donde lo que separa es una calle, vamos a hacer una burbuja para que sea lo mismo y solamente puedan circular de esas dos localidades la gente que ya circula y tiene una vida en común. Entonces, respetando esa idiosincrasia de estos lugares donde los separa una calle... Da un poco de miedo, no suena muy seguro. Bueno, ¿Se podrá garantizar? Estamos tratando, no lo hemos hecho porque no tenemos todas las garantías de los estados. Clorinda, Paraguay, no me acuerdo cómo se llama la localidad que está también de otro de Clorinda, que son 100 No lo metros de hemos puente. hecho hasta ahora justamente protegiendo a los argentinos que viven en Argentina porque no tenemos todas las seguridades de los estados a las cuales le hemos pedido medidas y protocolos. Al no habernos dado esas medidas y protocolos sanitarios y el censo migratorio, no hemos podido avanzar en esto. Nuestra idea es poder avanzar. Necesitamos colaboración de los países que tienen las ciudades conexas a las nuestras. Uno de los debates de la semana pasada fue la derogación del decreto del DNU de Macri sobre la ley de migraciones. ¿Era necesario? Era necesario porque nosotros en Migraciones no podíamos seguir actuando con un DNU que no fue ni de necesidad ni de urgencia y que había sido declarado inconstitucional 7 veces por diferentes instancias judiciales y hasta la ONU había instado al Estado argentino a derogar este decreto. Lo importante de esto, y yo necesito que la gente tenga tranquilidad porque esto no es un problema para la gente. No es que de repente vamos a dejar entrar terroristas, no es que de repente van a entrar narcotraficantes. Digo, hay muchos miembros de la oposición que votaron esta ley que hoy está vigente. ¿Qué pasó? Cuando la votaron era buena y ahora es mala. Entonces, esta es una ley de la democracia que fue debatida en el Congreso. La ley de migraciones. La ley de migraciones y fue votada por unanimidad. Nadie se opuso. Pero yo te escuché decir que vos decís que la ley de migraciones contiene los elementos para que no ingresen extranjeros, que son lo mismo del DNU, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿por qué el DNU es inconstitucional y la ley no? Porque no le da plazo a las personas que son acusadas de cometer un delito para poder defenderse. Da plazo de 3 días. En 3 días vos sabés muy bien que cualquier persona que es encontrada en un bar y no tiene el documento argentino o no ha llegado a regularizar su situación, es expulsado. Pero el narcotraficante que tiene un estudio jurídico detrás, uno o varios, en media hora te impone un amparo y te frena todo el proceso. Entonces fue puro marketing, pura brillantina, no sirvió para lo que ellos querían hacer. De hecho, mañana... Sin embargo, las deportaciones aumentaron. Sí, te cuento si querés te cuento por qué. Ellos dicen 3.000. En realidad están contando las que nosotros, mi gestión, la gestión del Ministerio del Interior, ha hecho durante el 2020. Ellos expulsaron 2.441 personas, de las cuales 1.500 ya estaban cumpliendo condena. El resto fueron faltas administrativas. ¿Qué significa faltas administrativas? No habían llegado a hacer su precaria, su DNI, estaban indocumentados, etc. ¿Qué pasó? Generaron una gran estructura dentro de Migraciones, donde fueron a buscar a aquellas personas que estaban cumpliendo, extranjeras, la mitad de la pena. Le decían, bueno, vos tenés el derecho a ser extrañado. ¿Qué significa? Que cuando cumplís la mitad de tu condena, podés irte a tu país libre. Sí, como fue el caso de Vitete Sellanes, el ladrón del Banco Río. Y como es el caso de un narcotraficante que mañana, con la ley actual y bajo la ley que todos nos dice que no podemos expulsar extranjeros, mañana vamos a estar expulsando un narcotraficante que fue juzgado en el 2015 con la ley actual, que fue preso en el 2016 con la ley actual y fue extrañado con el DNU de la gestión anterior. ¿Qué pasó? Esa persona se fue libre a Perú, un narcotraficante que era parte de una banda muy importante, el cual su tío sigue preso porque la justicia consideró que no le correspondía el derecho a ser extrañado porque tenía influencias, porque tenía información y la justicia lo necesitaba preso. Esta persona se fue, volvió a ingresar ilegal al país por un paso no habilitado, no se sabe cuándo. ¿Qué pasó? En el 2020 lo agarró la policía, lo encontró y está incumpliendo claramente porque fue expulsado con prohibición de reingreso. Entonces estaba violando la expulsión.
Mañana mismo se cumplen, le dieron condena de 7 meses, mañana mismo lo estamos expulsando con la ley que dicen que no permite expulsiones de narcotraficantes. Mañana estamos expulsando a un narcotraficante que ellos le permitieron irse a su país a estar libre. ¿Qué pasó? Un tipo con mucho poder volvió a ingresar al país. Y ahora, pero ahora se lo expulsa, no porque lo haya encontrado cometiendo un delito, sino por haber violado la ley, por haber vuelto. Violado la prohibición de reingreso y además porque estaba circulando, lo encontraron en un momento donde estaba prohibida la circulación, estábamos en agosto creo en ese momento, donde no se podía estar circulando sin permiso, etcétera, etcétera, lo agarró la policía. Bueno, lo estamos expulsando. Es que el problema me parece que tiene que ver con muchos delitos menores, por ejemplo, punguistas, copia llave, tipos que entran, como la ley no los mete presos, vuelven a salir, siguen robando, vuelven a entrar, vuelven a salir hasta que no tienen una condena firme porque son delitos menores. Estafa, punguista, tipo que roban celulares, mientras no usan armas. Es muy común que hay delincuentes extranjeros que lo detienen y los tipos lo primero que te dicen es no llevo armas, porque saben que así entran y salen y ahí en ese proceso no hay ninguna intervención del Estado cuando se sabe que están reincidiendo aunque no tengan condena todavía. ¿Hay algo previsto para esos casos? A ver, muchos de ellos seguramente son argentinos, no tenemos que suponer que No, todos te estoy son... hablando de los casos extranjeros. Bueno, los argentinos ya lo conocemos, ya sabemos cómo funciona, eso es otro capítulo. En ese caso tenemos que ver si la persona no es residente argentina. A ver, una persona no puede radicarse en Argentina si tiene antecedentes penales. Entonces, tenemos que suponer que esta persona que vos estás diciendo... ¿Pero qué se llama antecedentes penales? Se llama una condena en el país de origen, exacto, pero no procesos abiertos. Una condena en el país de origen. A nosotros el Porque país... si no, nos explica cómo hace 20 años los narcoperuanos manejan la Villa 1114. A ver, el narco que está preso, que es el tío del que vamos a expulsar, entró en el 2001 y en ese momento estaba la llamada ley Videla, que tenía otras cuestiones. Esa ley, yo no estaba, en el 2003 se sancionó la ley actual que en el marco, como digo, de la democracia se impide a aquellas personas que tienen antecedentes penales. Nosotros le pedimos a una persona para radicarse que tiene que tener antecedentes penales de país de origen y de Condena. Argentina. Sí. Antecedentes penales, condena. Sí. O sea, si el tipo fue narco en Perú y no llegó a condena y se vino para acá, entró. En ese caso nosotros tenemos muchas alertas porque tenemos intercambio de información con países donde, por ejemplo, Estados Unidos nos avisa que está viajando un pedófilo. Tenemos una base donde nos dice... Existe eso. Existe. Estados Unidos, no creo que... No, muchos países. Colombia tiene 3 bases diferentes donde nosotros consultamos cada vez que ingresa una persona de Colombia, si tiene antecedentes, si tiene alguna causa abierta. También depende el acceso a la información que te dan los países. Por ejemplo, Europa no quiere intercambiar información. Por una ley de datos personales, es muy difícil realizar el intercambio de información con Europa. ¿Y Argentina intercambia? Argentina tiene muchos o sea, acuerdos. si sale un delincuente argentino y va para allá, no sé. Depende, hay que ver con qué países. Digo, eso es Pero otra digo, área diferente. O sea, Argentina también pone a disposición su base. Eso es la Dirección Nacional de Reincidencias, es otra área que está en el Ministerio de Justicia. Sé que tiene acuerdos con varios países, hay intercambio de información seguramente. De acuerdo, también digo, los países nos alertan sobre personas que están viniendo, nosotros tenemos la base de Interpol, se están siendo buscados, tenemos un montón de chequeos previos de información. Hay cantidad, te digo, por lo de la cuestión de los narcos, del narcomenudeo sobre todo, porque hay cantidad de villas de emergencia, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, que están manejadas por narcoperuanos, narcos que vienen de Paraguay. El caso de los sanpedranos de la Villa 31. Vinieron especialmente de Paraguay, un tipo que se escapa de una cárcel en Ciudad del Este, aparece manejando la Villa 31 acá y ahora están viendo qué hacen, cómo le caen. Otra parte de los narcoperuanos manejan otro sector de la Villa 31 y uno dice, ¿cómo entraron? ¿Y por qué no los expulsó el decreto 70 si era tan efectivo? No, todavía están tan sueltos. Digo, esto está sucediendo. ¿Qué pasó por eso? ¿Qué pasó si era tan efectivo? Si en 3 días podías echar a extranjeros, ¿qué pasó que todos esos narcos todavía continúan acá? Los de la Villa 1114 hace 20 años que están. Digo, fracasaron varios gobiernos. Está bien, pero digo, lo que nos estaban diciendo era que el decreto 70 vos podías expulsar a una persona en 3 días. ¿Por qué Rosario está lleno de narcos? ¿Por qué vos me estás mencionando que hay estos narcos? Digo, entonces no funcionó. Era mentira que estaban echando a narcos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es juntarnos en una nueva comisión, en la oposición, las organizaciones internacionales que entienden en la materia y ponernos a ayornar una ley que seguramente tiene muchísimas falencias. Nosotros, por ejemplo, en pandemia descubrimos que la ley actual habla de la reunificación familiar. Cuando nosotros queremos entrar hacer entrar gente de afuera, extranjeros, que te dicen estoy de novia con un argentino hace 20 años, la ley pide que estén casados.
Y hoy el casamiento no es algo muy normal. Claro. Entonces digo, esa ley tiene que ser actualizada en muchísimas cosas. Lo que nosotros decimos es, no había necesidad de urgencia, pero sobre todo no funcionó porque era mentira que echaban en 3 días a los narcotraficantes. Si no, este país no tendría un solo narcotraficante. Echaban a los pibes que estaban lavando copa en un bar y no habían llegado a hacerse el documento. Echaban a los que no tienen poder, porque los que tienen poder en 5 minutos te Se puede decir interponen que un no amparo. echaban delincuentes, sino que echaban inmigrantes ilegales. Exacto, faltas administrativas. Tenemos las estadísticas. Y Ahí- después, no, y después, discúlpame, y después... Porque sí, eso es como en Estados Unidos. y que después lo que hacían, sí, armaron una dirección específica de extranjeros judicializados, que está muy bien, nosotros la tenemos, vamos a continuar con esa dirección. Lo que hacían era buscar, recorrer el sistema penitenciario y ver qué extranjeros habían cumplido la mitad de la pena. Y la mitad de la pena, entonces, le decían, vos tenés derecho al extrañamiento, pedilo y andate. Y le pagaban el pasaje con los fondos de todos los argentinos. Porque en realidad, la ley de migraciones establece que es una carga pública de las aerolíneas. Las aerolíneas se tienen que hacer cargo del pasaje de la persona que va a ser extrañada y de la policía que los custodia. Bueno, igual lo del pasaje a cargo de la Argentina es relativo, porque con la plata que te ahorras teniéndolo preso, te sobra para pagarle varios pasajes. Si sacás la cuenta, digo, no sé. A lo que yo digo es, nosotros queremos que esa persona que cometió un delito en Argentina se vaya y sea libre en su país para que un narcotraficante con toda Con la el riesgo de que capacidad vuelva, decís vos. Volvió, lo tenemos acá, volvió. No Es un sabemos- caso, no sabemos cuánto Hay volvieron. bastantes casos así, yo doy fe que hay bastantes casos. Ahí es donde Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que replantearnos y repensar en serio una política migratoria que contemple ese tipo de cosas. A ver, Pero vos sos consciente que fue un impacto duro, digamos, que cayó. porque fue marketing, porque ¿qué pasaba? Crearon este DNU en el 2017 y a la vez generaron una base donde metían a vos, a todos los que querían espiar y encontraron en migraciones el lugar para realizar espionaje. Y mientras tanto nos vendían a todos que con la ley expulsabas extranjeros en 3 días. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés que hay una disposición, la 520/19, donde las personas de una determinada nacionalidad pueden ingresar al país sin ningún tipo de documentación y sin antecedentes penales? No. Bueno. ¿Cómo es posible? 520/19. ¿Quién la hizo? La gestión que nos está diciendo que nosotros no chequeemos antecedentes penales. ¿Cómo se puede sentar sin documentación? El turista británico que lo mataron en Puerto Madero, lo mató una persona de nacionalidad venezolana que había entrado bajo esa disposición, que tenía antecedentes penales en país de origen y que vino acá y cometió un delito. Y entró. Y hoy tenemos 35.000 chicos de esa nacionalidad que no sabemos quiénes son, porque no tienen un solo papel que diga que los padres son los padres y no tienen absolutamente nada que Pero acredite vos la decís que identidad. hay 35.000 venezolanos indocumentados, no sin documentos argentinos, lo sino... que digo son 35.000 chicos menores de edad venezolanos que no tienen ninguna documentación, que yo como migraciones no los puedo radicar porque no sé quiénes son. No sé si los que me dicen que son los padres, o son los tíos, o son los abuelos, o se los robaron. No sé, porque entraron al país sin documentación. Ellos y muchos de sus padres, documentación vencida. Yo te pregunto, cuando vos vas a España, a Estados Unidos, a Chile mismo, ¿podés entrar con documentación vencida? No. ¿Pero que entraron con estatus de refugiados políticos? No, para nada. Hay una disposición que firmó el anterior director de Migraciones, Que fue una disposición política contra el chavismo, digamos. Fue un acto administrativo. No, bueno, acto administrativo que esconde una decisión política contra el Por eso chavismo. fue una decisión política con un acto administrativo donde ellos establecieron que las personas de nacionalidad venezolana puedan entrar sin documentación, sin presentar antecedentes penales, y los niños, que es lo más preocupante de todo, tenemos 35.000, como te dije, sin ningún tipo de documentación. Hoy ese problema es una bomba que tenemos en migraciones que tenemos que resolver y estamos llamando a la CENAF, a ACNUR, a Naciones Unidas para que nos ayuden a poder identificar y sobre todo trabajando con el consulado de Venezuela para que nos ayuden a identificar quiénes son estos chicos, si los padres son los padres, si los chicos son los que dicen ser, para poder documentarlos y darles la residencia que merecen. ¿Cómo se explica lo que se llama la inmigración senegalesa o africana? La inmigración senegalesa, existe desde hace tiempo. Hay muchos y Sí. muchos entraron con calidad de refugiado político, muchos entraron sí. por fronteras. Hay una investigación, creo que estaba el juego de Martínez y Giorgi, que entraban vía Ecuador, que tenía un convenio y después bajaban a la Argentina. ¿Cómo se Bueno, hay explica? mafias, como la mafia china también. La mafia china también ingresan ilegales por frontera en el norte, también vienen de Ecuador, porque Ecuador a los chinos no les pide visa. Ingresan acá y la gestión anterior tiene al jefe de mesa de entradas preso
por haber otorgado residencias a ciudadanos chinos que habían ingresado de manera ilegal al país. Preso. Salió, por supuesto, salió porque estuvo unos meses presos, pero esta persona era parte de una banda que otorgaba radicaciones a ciudadanos chinos que habían entrado de manera ilegal y no tenían ningún criterio de radicación. $25.000. Las escuchas están en un expediente donde dice los chinos que... O sea, la radicación de chino estaba tarifada. Estaba tarifada, era... Tenés que ir al área de jurídicos de migraciones, tenés que pagar tanto. Habla con tal y... Pero yo no lo digo, lo dice el juzgado. Yo leía el expediente, las escuchas, yo no podía creer cuando hablaba de montos y decía con nombre y apellido a quienes le pagaban para poder estar radicados. Esas personas a quienes le pagaban cuando yo llegué a migraciones seguían sentados en la misma silla y seguían sentados firmando las mismas radicaciones de chinos. Entonces, a 25 lucas por barba. Y el que cayó preso es el de mesa de entradas, no el que firmó la radicación. Era una banda. Migraciones había bandas en Migraciones. Y el único que cayó preso fue el tipo que estaba en mesa de entradas. Y todo esto sucedía... ¿Qué es hacia arriba? ¿Faltan los de arriba o faltan los de abajo? Faltan muchos. Los de arriba, los de abajo, los del medio, porque era una banda, había que tocar varios lugares. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo ahora es dejar gente ilegal cuando ellos daban... Yo te voy a contar algo. La secretaria del director anterior, que cuando yo ingresé, el segundo día apareció una persona gritando abajo, a los gritos, que le había pagado a esta persona tanta plata. A los gritos pegándole... El de seguridad vino y dice, hay una persona gritando abajo que le pagó a tal persona tanta plata y no le solucionó el problema de la documentación. La secretaria privada, a mí me llamó la atención porque entraba a las 6 de la mañana y se iba a las 11 de la mañana. Horario raro para la administración pública. Esta persona gritaba, empezamos a ver cómo tiene firma la secretaria privada para dar una radicación. ¿Con qué criterio? Bueno, firmó 3.000 radicaciones de personas sin chequear antecedentes penales. ¿La secretaria privada de quién? Del director nacional de migraciones de la gestión anterior. La secretaria privada, el director de migraciones, que no es una funcionaria pública, firmó y tenía firma para autorizar radicaciones. Alguien, por disposición, le dio la firma a esta persona. Porque no cualquiera puede firmar disposiciones en migraciones. Pero no... Por la disposición es ilegal, deduzco. Porque ¿quién designó a la secretaria como funcionario público? Eso lo va a decidir la justicia. La persona esta, que fue sumariada, y hoy radicamos la denuncia porque se terminó el sumario, donde hay un montón de gente de migraciones que dice los obsequios que recibía y da fe de todo, firmó 3.000 radicaciones de muchísimas nacionalidades sin tener antecedentes penales y sin tener criterio para radicarse. Te lo quiero sintetizar todavía más. Vamos a decir, la secretaria del director de migraciones firmó 3.000, ella firmó 3.000 radicaciones sin chequear antecedentes penales. Sí, hay un sumario y una denuncia penal. Digo, pero es un disparate, no puede ser verdad. Entonces, mientras a todos nos contaban que el DNU 70 era bárbaro, pasaban un montón de cosas. ¿Sabés? Otra cosa que encontramos, hay un sistema de una empresa multinacional que nunca pudo ser usado. Pagaron la gestión anterior 72 millones de pesos en el 2016, hoy ya no sé ni cuánto sería. Esto vos ponías tu pasaporte en Ezeiza y esto automáticamente linkeaba tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram y le daba un mapeo de toda tu opinión política y social. Eso sucede en Estados Unidos. No, acá. No lo llegaron a implementar porque, bueno, llegamos nosotros, vimos que esto era prohibido, que era hacer inteligencia. Migraciones, y esto tiene que quedar claro, migraciones, el rol de migraciones no es parte del aparato de inteligencia del Estado. No es parte de la AFI. O sea, lo ha hecho todo el mundo. Yo no. En los años de la democracia todo el mundo ha hecho. Cuando los organismos hacen inteligencia y quieren saber quién entró y quién salió y si es peligroso o no, van a parar a migraciones tarde o temprano. Por eso estamos los organismos de seguridad. Por eso estamos haciendo las denuncias correspondientes. Pero ¿cómo sabes si el que entra es peligroso o no? No, pero nosotros en el marco de las funciones que tiene migraciones, los inspectores que están en Ezeiza tienen que chequear tus antecedentes. Pero es parte de las misiones y funciones que tiene el organismo. No lo puede hacer otra persona sin que vos estés en el puesto migratorio y decir, a ver, Rolando Graña, voy a entrar, a ver, ¿qué onda, Rolando? A ver, ¿a dónde se fue de viaje? Bueno, ¿Con quién se fue de viaje? A eso te quería preguntar. Durante el macrismo, nosotros en este programa fuimos de los que más avanzamos en las denuncias sobre el área de espionaje de propios y extraños y hay buena parte de las cosas que están discutiéndose en Juzgados de Loma de Zamora tienen que ver con algún allanamiento que nos hicieron a nosotros también. Pero en migraciones también había una división de espionaje o había acceso a los movimientos migratorios de opositores y de partidarios de Macri por un bypass. 2 denuncias hicimos. Había uno llamado Sistema Halcón,
que era un sistema de alertas silenciosas que fue creada para cuando la justicia te está investigando a vos y no quiere que vos sepas. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a Ezeiza, el inspector no sabe que te está investigando, vos tampoco, vos pasás tu pasaporte, eso arma una alerta ¿Algún lugar? a Migraciones y yo le contesto un oficio al juez, le digo, Rolando Graña salió tal fecha, tal otra. ¿Por qué? Porque tengo un oficio judicial que me dice... Eso es legal. Cuando el oficio judicial me ordena a mí, Migraciones, a decir, cuando salga Rolando Graña, avísame. Que él no se entere. Vos avísame que yo lo estoy siguiendo, viendo si es parte de una banda de narcotraficantes. O sea, eso es... legal, con oficio. O sea, vos como directora de migración estás cubierta porque un juez te lo pide. Un oficio. Después el abogado defensor discutirá con el juez si está bien o está mal. Hay un oficio, yo tengo que cumplir lo que me indica el sistema judicial. Ahora, nosotros cuando entramos, los mismos empleados que manejaban eso, vinieron y dijeron, mirá, te queremos contar que acá, más allá de los que tienen oficio, hay 58.000 tránsitos y la mayoría no tiene oficio judicial. ¿Cómo no tiene oficio judicial? ¿Qué hay detrás de esto? Son nombres. Y nos empezaron a mostrar chats y conversaciones de las personas que le indicaban a ellos meterlos en el sistema para saber, averiguar cuándo salía. Entonces vos decís que había como un canal, un segundo canal, sin sustento legal, que pedía que se averiguaran los movimientos de determinada cantidad de gente. Había un sistema... ¿Cuánta gente? Había un sistema que era utilizado legalmente para muchas cosas y muchísimas no, porque no había ningún oficio judicial detrás que diga por qué tengo que informar cuando entra Rolando Graña. ¿Quién lo pedía? ¿Llegaste a saber quién lo pedía? Sí, por supuesto, había indicaciones al lado, a quién tenían que comunicarle. No, bueno, eso la justicia lo dirá, nosotros entregamos la base Bueno, pero ¿qué es lo que viste? Vi nombres de directores en ese momento del área, donde había que indicarle cualquiera sea el horario, había que indicarle que esa persona... ¿Directores de migraciones? Directores generales de migraciones, donde había que, decía, comunicarle a cualquiera sea el horario, cuándo está saliendo. Después, migraciones... O sea, y esos directores de migraciones, esa información se la daban a alguien. Lo dirá la justicia, no tengo idea yo. Yo lo que hice fue encontrar algo que no correspondía, hicimos la denuncia, claramente hablaba con Guado. Está bien, dijo, no me vas a decir que recibí la información, ya entendí. Después, ¿quiénes eran los investigados? Y había personas de la oposición, empresarios. ¿Estaban los jueces? Algunos, eran 58.000. Porque en su momento en la causa de Loma de Zamora aparecen los movimientos migratorios de jueces. Yo te voy a contar cómo lo obtuvieron esos movimientos migratorios. Además de este sistema, Migraciones tiene claves. El inspector migratorio tiene una clave, y yo tengo clave, donde se accede a todos los sistemas, a todo lo que hay en tu perfil. Yo no puedo entrar, porque si yo no tengo un oficio judicial, yo no puedo entrar a verte a vos. El inspector lo hace en el marco de que vos estás pasando por Ezeiza, ingresa, hay algo sospechoso, no le cierra algo, mira si tenés algún antecedente cargado, si tenés alguna prohibición, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de organismos que también, en conjunto con Migraciones, tienen claves migratorias. Sí. ¿Quiénes son? Las policías federales, las policías... La AFI, la Policía Federal, la Policía Prefectura, de la Ciudad, Gendarmería. Sí, todas las fuerzas federales, los juzgados provinciales, las policías de las provincias. La Policía de la Ciudad, algo que me llamó mucho la atención, lo tengo que decir, tenía 20.400 claves. En ese momento. 20.400, Sí. bueno, porque buena parte de los efectivos de la AFI habían sido reclutados en la Policía de la Ciudad. Eso no es un dato que yo desconozco, pero lo que sé es que tenía 13.000 personas en el momento en que se le dio las claves y tenía 20.400 claves. Las claves son usadas para el área de que investiga delitos en la policía. ¿De qué sirve? Pero había un festival de claves entonces. Era un happy hour, sí. Se las daban indiscriminadamente. Entonces, cuando llegamos dijimos, pero che, ¿por qué tienen tanta clave? Entonces uno entraba con una clave y se enteraba y decía, bueno, a ver, el juez tal, a ver, ¿dónde fue? Se fue a Estados Unidos, se fue acá, Exacto, a los días de nosotros llegaron, yo me entero porque hay un juez que manda un oficio y dice, quiero saber quién miró mis movimientos migratorios. Bueno, eso lo hizo el juez Canico Bacorral en su momento, antes del cambio de gobierno. Y ahí se descubrió, acordate, vos no estabas en migraciones, pero hay una causa pendiente que arrancó con eso. Investigaciones hechas de inteligencia, es más, la clave con la cual sacaban desde migraciones era siempre la misma clave. Era una clave externa, o sea, era una clave de migraciones, pero que pertenecía a una fuerza de seguridad. Entonces, cuando a mí me llega este oficio, cuando se lo voy a responder... ¿Eso fue antes que ustedes asumieran? Fue antes. No sé el juez. Sí, me acuerdo, yo la conté acá. Cuando yo voy a responder el oficio, digo, pero acá hay gente de migraciones. ¿Por qué estuvieron mirando el juez? ¿Hay algún oficio antes de responder? Me responden del área jurídica, no hay ningún oficio. Y entonces, ¿qué pasa? Abrí sumario administrativo y encontré desastres de claves de gente que había accedido a cualquier tipo de información de muchísima gente
Toda la gente está sumariada, hemos ampliado la denuncia Halcón la hemos ampliado con este tipo de claves, pero sobre todo hemos hecho un protocolo de actuación. De repente le dimos de baja a todas las claves que había. Vino ANSES, vino AFIP, todos quejándose, le dijimos, no, nosotros necesitamos que ustedes nos digan los responsables. ¿Para qué? ¿Para qué? Y nosotros vamos a decidir si les corresponde o no, y quiero una firma de alguien que se haga responsable de todo esto y que me firmen este protocolo. Esta clave se tiene que usar para esto. Yo cuando respondo un oficio judicial tengo trazabilidad de todo. Está bien, pero la AFIP, ponele, y dice, yo quiero saber si tal señor que dice que es indigente hizo 44 viajes a los Estados Unidos. Alguien tiene que poner el gancho atrás de eso, no es que lo puede entrar un señor de inteligencia fiscal de AFIP. Hay por aduana, AFIP y seguridad social, hay responsables, cada una de las áreas que me enviaron a mí me dijeron, estas son las personas autorizadas, nadie más que estas personas. Nosotros le hicimos firmar el protocolo, le dijimos cómo tenían que usar las claves, para qué tenían que ser usadas y la firmaron. Y de ahora en más, todo aquel que entre con esa clave es ese señor que firmó. Es bajo su responsabilidad. Responsables, exacto. Nosotros tenemos responsables. Cuando nosotros llegamos no había protocolo, no había responsable, no se sabía qué cantidad de claves había. Lo que sí sabíamos... Bueno, ¿cuántas claves había antes y cuántas hay ahora? Había 40.000 y pico. Era un colador. O sea, 40.000 y pico, de las cuales 20.400 eran solamente de la policía de la ciudad. Igual era un colador. 40.000 personas podían consultar la base de migraciones. Lástima que no me enteré, mira. Me hubiera conseguido una clave para mí. Supuestamente era en el marco de sus funciones. Lo que vinimos a descubrir después con los oficios que nos llegaban a migraciones era que o se vende la información, o se hacía espionaje. Todo eso está denunciado en la justicia. ¿Cuántas claves hay ahora? Hay 15.000 y pico, no me acuerdo, no recuerdo. O sea, lo redujeron a la tercera parte. AFIP tiene 600, tenía 2.000 y pico. La policía de la ciudad tiene 100, tenía 20.400. Nos sentamos con cada organismo y regularizamos la situación. Nosotros, ante cada respuesta que le damos al juzgado, si hay alguien de migraciones que hizo algo que no correspondía, abrimos sumario y radicamos una denuncia penal. Le hicimos firmar a todos los miembros de migraciones, a los 4.000 empleados de migraciones, le dijimos, ustedes tienen que firmar esto. Si van a usar esta clave, tienen que saber que las claves se usan en el marco de las funciones, que lo que no se hace en el marco del estricto cumplimiento de una función es espionaje. Entonces, se lleva la impresión que la Argentina tiene una política ingenua en materia de migraciones. Que entra cualquiera y que, bueno... La verdad que no, yo cuando asumí me encontré con un montón, estamos generando un montón de medidas de seguridad, obviamente falta un montón, nos hicieron un hackeo, nos hackearon el sistema porque estábamos haciendo todo esto. Ustedes recuerden que yo radiqué la denuncia en noviembre del espionaje, a mí me hackearon en octubre. ¿Y qué provocaron con el hackeo? No afectaron la base de datos, pero sí borraron muchísimas pruebas de los empleados que hoy me dicen, a mí me lo pedía mi jefe. Y le dije, bueno, vos tenés todas las pruebas. Tengo muchas. La mitad de ellas las agarró el hackeo. ¿Cortaron la cadena de responsabilidad? No. Yo me siento con los empleados administrativos que tenían que hacer las búsquedas y me dicen, yo tengo un montón de WhatsApp, mails, etcétera, pero muchos no los tengo. ¿Por qué no los tenés hablando con los empleados? Porque fuimos hackeados. Vos pensá, la única área que hackearon con el gran hackeo que nos hicieron fue el área donde se usaban las claves y donde estaba el sistema Halcón. Ninguna otra área. ¿Hay una persona denunciada de la gestión anterior? Sí, hay una persona denunciada que estuvo entrando desde que lo echamos en marzo hasta octubre 2 veces por semana al sistema y que tenía acceso al file server de la dirección que realizaba ese tipo de cosas. O sea, entraba por bypass. Entraba. ¿Y eso a pesar del hackeo se puede reconstruir lo que pasó o ya está perdido? Hemos podido reconstruir algunas cosas. Por suerte la base migratoria no está afectada. Sí afectaron toda la documentación que tenían en esa área. A lo cual los empleados, los chicos que trabajan ahí me dicen, yo tenía instrucciones de mi superior que se las voy a entregar al juez cuando tenga que ir a declarar, pero están con el virus, me dice. Pero yo esas eran mis pruebas. Entonces, estábamos limpiando el tema de la mafia china, estábamos con el tema de las claves y estábamos gestionando una pandemia además, porque Migraciones desde el momento 1 fue clave en la repatriación de 300.000 personas, sí, claro. Implementamos a pesar de todo esto la declaración jurada online, hicimos un montón de cosas y modernizamos Ezeiza, a pesar de estar haciendo y poniendo orden y limpiando migraciones. Te vuelvo a hacer la pregunta anterior. ¿La Argentina tiene una política ingenua en materia de migraciones? Yo creo que no. Creo que esta ley es muy buena, es una ley de la democracia que fue apoyada. La Argentina ha tenido sucesivas oleadas. Migratorias, sí. Venezuela, los africanos, Creo que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, hay muchísimos que están perfectos, vinieron con documentos, se radicaron, están trabajando y hoy tienen el DNI argentino, de extranjeros argentinos. Y hay un montón que entraron
y alguien creó ese pasadizo ilegal para entrar. Entonces, pasadizo ilegal, bueno, fuerte, ¿eh? Esa disposición que permitía que ingresen personas que no tengan documentación, sin antecedentes penales y chicos sin documentación. Entonces, sin condición de refugiado político, solo entraban. Sin condición, entraban. No son refugiados políticos, son chicos que hoy necesitan que nosotros le demos una respuesta para que puedan estar legales en el país, y lo estamos haciendo, a pesar de que nosotros no generamos ese problema. Entonces, ¿falta mucho? Seguramente falta mucho. Nos tenemos que juntar, tenemos que ver, y esto en algo que Guado me pidió, hay que ver los que ingresan, qué profesiones tienen para poder, estamos hablando con las provincias para ver qué necesitan las provincias, si necesitan médicos, si necesitan obreros, qué necesitan para poder decirle, mirá, hacer tipo hay laburo. un Tinder para poder machear. Te necesitan en La Pampa, vos tenés esta profesión, quiere decir, estamos armando todo un sistema, hay que darle un sentido a todo lo que estamos haciendo, que era lo que a lo mejor no se hizo en la gestión anterior y se usó migraciones para algo que no correspondía. Gracias por venir. Gracias a ustedes. En Brasil no solamente hay un auge de coronavirus, lo que hay también es un colapso político con no es la liberación, Lula estaba libre, pero sí con la caída en dominó de todas las causas que complicaban a Lula. ¿Esto puede generar que haya un proceso similar en la Argentina, sobre todo con las causas que complican a Cristina? El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva abandonó la prisión este fin de semana, una prisión en la que estuvo detenido desde hace 580 días en la sureña ciudad de Curitiba. Suprema Corte de Brasil anula todas las condenas impulsadas contra Lula da Silva dentro de la Operación Lava Jato. De esta forma, el expresidente del gigante suramericano recupera sus derechos políticos. En un combativo discurso, denunció las orientaciones económicas liberales del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. Aparte de seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño, de luchar para que esos tipos no sigan entregando el país. Sus dos condenas derivadas de una investigación sobre una trama de corrupción masiva centrada en la petrolera estatal brasileña Petrobras han sido anuladas, restableciendo sus derechos políticos. Criticó este miércoles la política del gobierno de Jair Bolsonaro contra el coronavirus y se presentó como una figura política renacida en un país devastado por la pandemia y la crisis económica. La decisión que hoy afirma la incompetencia de la Justicia Federal de Curitiba es el reconocimiento de que siempre estuvimos en lo correcto en esta larga batalla jurídica, dijo Lula en Twitter. Sus partidarios se mostraron exultantes. Mira, si yo fuera Bolsonaro no dormiría tranquilo, porque estoy segura de que el 1 de enero de 2023 él le va a tener que pasar la banda presidencial a Lula. A ver, ¿qué es lo que pasó con Lula? Lula estaba acusado de una serie de delitos que caían en lo que se conoció como la Operación Lava Jato. Esa operación empezó en un juez de Curitiba, que es como si dijéramos, empezó en un juez de Santa Fe, juez federal de Santa Fe, que termina investigando al presidente de la nación. Las causas por las cuales lo condenan a Lula, a comparación de otros casos de gobernadores y de otros empresarios, las causas contra Lula eran muy discutibles porque estaban basadas sobre todo en testimonios de arrepentidos, ¿sí? Las pruebas documentales nunca terminaban de cerrarse, ¿sí? Decían que le habían dado un triplex a Lula, que le habían regalado un triplex. Esto fue una confesión de un arrepentido. Decían que, una de las del triplex, ¿cuál era? Bueno, después esta era parte de lo mismo. Un campo que era de una fundación, que dirigía Lula, pero nunca terminaron de aparecer las pericias. Siempre tenían que ver, sobre todo, estaban basadas en las confesiones de los arrepentidos. Sí, a ver, había dos cuestiones. Una, como bien marcaste, la cuestión de competencia, sí, lo estaba juzgando Moro, que no tenía competencia, por lo menos de los delitos que se denunciaban, porque lo que se hizo fue vincularlo al Lava Jato, ¿sí? Y después hay una cuestión que está subyacente, que no la menciona, digamos, el Tribunal Superior de Brasil, el juez que justamente declara la nulidad de todo esto, que es lo siguiente: todas las pruebas están flojas de papeles. Y además, el vínculo entre estas denuncias y el Lava Jato no es tan claro. Entonces, lo que sucede es que termina... El Lava Jato se investigaba una mega empresa que es Odebrecht y cómo había comprado licitaciones, para decirlo mal y pronto.
Y esto Sí, todo era arrancaba por una Petrobras que tenía un lavadero de coches y ahí el Lavallato. Entonces, pero, o sea, la denuncia contra Lula estaba en segundo o tercer anillo, digamos, y por eso es que se cuestiona si este juez de Curitiba, ¿por qué interviene en esta denuncia? Es que la defensa si todo había sucedido en San Pablo, en definitiva. Exacto, la defensa de Lula lo que plantea es un habeas corpus, ¿sí? Esto se resuelve, es una medida cautelar dictada en un habeas corpus. Entonces, lo que plantean es, por un lado, la incompetencia del juez para entender en esta causa, que es en lo que se basa, digamos, la medida cautelar para anular estas dos sentencias. Sí, que Lula se comió más de 2 años preso. 580 días preso estuvo, ¿sí? Y además estaba condenado prácticamente a un poquito más de 20 años, ¿sí? Que ya tenía, en el primero de los casos, el caso del triplex, ya tenía, te diría, una condena firme porque había pasado 3 instancias, ¿sí? O sea, era hasta que se muriera, 8 añitos. ¿Y 75 tiene? Sí. Bueno, aparte, si le das 20 en la suma, más 8 causas en trámite que no tenían ninguna resolución, ¿sí? Pero el punto era justamente, el juzgado, ¿sí? En definitiva, lo que hace es atar con alambre las denuncias estas para retener esa competencia, ¿sí? El juzgado original, el de Moro. El juzgado de Moro, que no tenía... Que terminó siendo el ministro de Justicia de Bolsonaro, hasta que después se peleó y lo echaron. Sí, y que incluso según las denuncias, algunas tendrían que haber tramitado en Brasilia, ni siquiera en San Pablo, ¿sí? Porque las reglas de la competencia en Brasil son similares a las nuestras, que tienen que ver con el lugar donde se comete el delito, ¿sí? Esa es la regla principal, ¿sí? Y las demás causas que tenía principalmente tenían que ver con delitos vinculados. ¿Algo de esto le puede servir a Cristina? Mira, en principio vos tenés... A ver, lo que hay de fondo, que es lo que tiene que ver con el lawfare, sí, seguramente que le puede servir. Pero el lawfare es una interpretación política, no es un... Sí. Acá encontraron un resquicio judicial. Sí, está bien, pero esto es... Mira, hablando de Cristina, ¿te acordás cuando Cristina presentó en la Corte para que resolvieran si el Senado podía autorreglamentarse y hacer las sesiones por vía remota? Sí. ¿Qué le dijo en ese momento la Corte? Es una cuestión del poder legislativo. Hay 3 poderes, cada uno se autorreglamenta, pero formalmente le rechazó la presentación, ¿sí? Bueno, acá en un punto es similar. La defensa de Lula plantea el habeas corpus, primero con toda una cuestión probatoria, con toda una cuestión de nulidad vinculada a lo probatorio. Y aparte lo de la competencia. Lo anulan solo por la competencia. Claro. ¿Por qué? Porque si no le tienen que ir atrás de la cabeza de Moro. Entonces, no solo lo beneficia a Lula esto, también lo beneficia a Moro, porque, digamos, si en no, esta cuestión formal... Si no, era prevaricato, el juez se había excedido en su función. Están rascando la superficie, no están cavando hasta encontrar el kit de la cuestión. Entonces, como el fondo de la cuestión en realidad es el lawfare, ¿sí? Y para evitar, digamos, hacer esas salomónicas que suele hacer también acá la Corte Suprema, bueno, le dan la nulidad solo por la cuestión de competencia. Si se ahondan en la cuestión de fondo, sí, hay que ir contra Moro. Hay que ir contra Moro. Que es como el Bonadío de acá. Pero sí hay una vinculación donde podría terminar. Hoy como está, no beneficia a Cristina en lo más mínimo porque es solo por una cuestión de competencia. Le quiero preguntar a Artemio López su mirada sobre esto antes de entrar a hablar de economía. ¿Favorece la interpretación de las causas? No, favorece la interpretación del lawfare, que fue una estrategia regional. Obviamente no solo funcionó en Argentina, sino que se observa claramente, si necesitábamos más corroboración, que también funcionó en Brasil. Y la eficacia específica del lawfare, en términos electorales. Porque todo esto aparece una vez que Lula fue apartado como candidato y el PT pierde las elecciones. Lo mismo sucedió acá con la operación de dólar futuro. O yo te diría que aparece ahora esta opción a la luz del fracaso de Bolsonaro, que Bolsonaro es un mono con navaja, entonces algunos empiezan a decir, claro, bueno, está bien. Esto que resulta tan evidente fue utilizado para desplazar a Lula como candidato. Ahora aparece algo bastante grosero, como es una impugnación de competencias y también la cuestión probatoria. Pero primero, obviamente, Lula fue corrido como en su calidad de candidato y el PT pierde las elecciones. Y encima Moro luego es
funcionario del gobierno electo, o sea que es de una grosería manifiesta y fue una estrategia regional. En eso favorece la posición conceptual de Cristina. Muestra que efectivamente lo que ella planteó existiendo... Sí, pero acá la correlación de fuerzas es otra, me parece, ¿no? Bueno, porque por lo que se la ve... justicia, la Corte Suprema no presenta, por lo que se ve, no sí. reacciona. Pero ojo que hay algo, por ejemplo, que el otro día en su declaración Cristina marcaba, o sea, en una la citaron a declarar a 8 indagatorias en un mismo día, le ponían indagatoria el día del cumpleaños. Sí, a mí eso no me conmueve demasiado, es la verdad que... Pero, a ver... hay causas, yo creo que hay causas como dólar futuro, el memorándum con Irán, que son inventos y que eso sí es clara persecución política. Otra donde todavía me parece que tiene que dar algunas explicaciones. Está bien, explicaciones. pero si vos tenés que hacer 8 indagatorias, no hace falta que te las fijen todas el mismo día, para que hagas una maratón de indagatorias. Más escandaloso es porque que cada indagatoria es por una causa distinta. Pero más escandaloso que todos los juicios eran sorteados y le caían a Bonadío. Es un milagro de la matemática. Digo, sí, bueno. Ya solo con eso, ahí sí es forum shopping similar al de Moro, porque Moro agarraba las causas y se las traía para Curitiba y decía todo esto es mío. A Bonadío se lo daba un sistema de sorteo trucho. Sí. Solo por eso habría que decir, bueno, intervengamos por lo menos el sistema de sorteo. Pero vamos a hablar de economía porque mientras nosotros hablamos de todo esto, mientras esperamos la segunda ola de coronavirus, los precios siguen aumentando, sobre todo los precios de los alimentos. Y esto se ve, ¿dónde? En la calle. ¿Cómo ven los precios? Mirá, a mí me preocupa mucho la postura del gobierno. Él está detrás del gobierno a quien yo respeto y voté, pero en este momento está detrás de las cosas, no está delante de las cosas. Es notable lo que aumentó la carne de noviembre a ahora, porque yo vine la última vez en noviembre, casi a fines de noviembre para diciembre, la nalga, por ejemplo, salía a 400 y pico, ahora 100 y pico más de peso. Alquiler, después va al supermercado, todo te aumenta y la plata no alcanza, no alcanza para nada la plata. Y bastante complicada yo porque no tengo trabajo, estoy pasando por una operación, es bastante complicado lo mío, así que no sabría decirte, mal. Me afecta en lo económico, mis ingresos son los mismos y aumenta, pero trato de sobrellevar los aumentos con trabajo. Teniendo un emprendimiento part-time o buscando la manera o trabajando horas extra. Pero sí, se siente en el bolsillo igual los aumentos. ¿Cómo estás preparada para los precios que se vienen ahora? Y lo que estoy preparada es a consumir menos en otros aspectos. Por ejemplo, la farmacia, el tema son carísimos y como jubilada tengo que pagar un montón de cosas. Y no ha subido ni la jubilación ni la pensión. Que no me parece justo porque los sueldos no aumentan. Yo soy jubilada, así que imagínate, realmente me parece una barbaridad. Pero ¿sabés lo que creo? Que la Argentina no tiene solución. ¿Y sabés por qué? Porque en la Argentina, mientras que sea la Argentina de la dádiva, porque perdón, los problemas de la gente que cobra AUH, planes de descansar, que cobra asignación por no sé qué, porque siempre hay una asignación, esa gente que jamás aportó, esa gente no tiene problema, porque vive de arriba y seguirá viviendo de arriba. Y que no me vengan ahora a decir de que es porque no hay trabajo. No, porque el Estado en todo caso no crea fuentes de trabajo. ¿Para qué laburen? Aumentos, hay aumentos todos los meses. Es decir, que no tenemos aparentemente ningún plan como para bajar la inflación. Yo antes me llevaba para todo el mes, gastaba 6.000 pesos y ahora no, ahora gasto 13.000, 10.000. No, muy caro todo. Yo no sé cómo hace la gente para vivir. A mí me mata, yo soy jubilado. Ya no sé qué más resignar, no tengo mucho más para resignar. Por el nivel en que tengo de vida tengo que sacarme algunas cosas, pero sé de mucha gente conocida que tiene muchas más pérdidas que yo. ¿Te podés seguir ajustando? No puedo. Y los alquileres y todo esto, ¿viste, no? ¿Hay cosas que dejaste de pagar? Y sí, en realidad no estoy pagando nada en este momento.
Vamos a complicarle la vida a Artemio López. ¿Cómo hacemos para bajar los precios? Qué pregunta. Efectivamente, es el problema central que existe hoy para el gobierno y para la economía nacional. Y la vida cotidiana de todos nosotros. Es el nivel de aumento de precios que efectivamente me parece... Y de los alimentos. Sobre todo alimentos. Esto es un fenómeno que no es nuevo. Comenzó claramente en el gobierno anterior y no se pudo detener todavía. Si bien es cierto que la pauta inflacionaria descendió notablemente, el gobierno no acierta todavía a contener el precio de los alimentos y ese es el gran desafío. ¿Por qué no acierta? Yo supongo de que hay, a mi juicio, todavía que implementar mejores controles de los que existen y, bueno, regular la macroeconomía. No me quiero meter en temas que no son los míos, pero regular también la cuestión macroeconómica de manera más eficaz, pero fundamentalmente... ¿Tiene que ver con la concentración económica? Apunto a la falta de controles y, sobre todo, al adelantamiento de precios en vista de lo que puede ser mejoras salariales, mejoras del poder adquisitivo familiar. Yo creo que se están tomando decisiones para adelantar precios y capturar esas mejoras eventuales. Lo han hecho siempre. Cuando aparece en el horizonte Por ejemplo, la restitución de ganancias. Restitución de ganancias, mejoras en las paritarias sin techo. El gobierno va a permitir que las paritarias estén por sobre la pauta inflacionaria. Por lo menos lo han dicho todos los funcionarios y creo que es así porque además tiene una concepción donde efectivamente el crecimiento económico se vincula a que los salarios le ganen a la inflación. Salarios, jubilaciones, pensiones. Todavía no ha pasado, pero conceptualmente el gobierno va hacia esa dirección. Y creo que están tomando decisiones los formadores de precios, dado el grado de concentración, lo pueden hacer en función de tomar parte de esa ganancia, tomar parte de esas mejoras en los ingresos familiares como tasa de ganancia. No me cabe ninguna duda. No hay una explicación económica para semejante aumento de precios, sobre todo en algunos rubros en especial. La hay. ¿Y por qué, ¿y por qué el gobierno Claro, no interviene sobre esa concentración económica? Bueno, intenta intervenir, pero no logra todavía, me parece, la eficacia que requeriría. ¿Y por qué no amplían la oferta? ¿Por qué no se logra una ampliación de la oferta? Porque esta es otra de las discusiones. Es decir, bueno, en lugar de trabajar 2 turnos, ¿por qué no trabajan 3 y no se amplía la oferta de bienes? Bueno, no creo que sea por un exceso de demanda lo que esté sucediendo. Yo creo que efectivamente el país todavía tiene mucho camino por recorrer para llegar a niveles de demanda normales. Estamos todavía muy por abajo o bastante por abajo de los niveles de prepandemia. Ahora, si hay baja demanda, ¿por qué hay tanto? Bueno, justamente por el grado de concentración. Rompe todas las lógicas económicas. Por eso yo creo que hay que señalar con más fehaciencia la necesidad de control. Bien, vamos a los números primero, antes de discutir. La inflación promedio está acá, en el 40. Claro. 40, hacia atrás y hacia abajo y hacia arriba. Hay que decir que un año antes era 10 puntos más, ¿no? Correcto. Esa es la verdad, esa es la verdad. O sea, cierto, hay 40 puntos de proyección, había 50 hace un año. Ok, pero también, digamos, No, bueno, pandemia no. por medio, Sí, no, sí, digamos, sí, esto sí. no vino Está porque bien, pero sí. pará, esto es el enigma de la Argentina. Explícame por qué de pique intentaron, y de hecho subieron, lloraron durante toda la pandemia y sin embargo la ropa aumentó el 61,2%. Y eso, eso no está concentrado, es casi un mercado transparente, hay multiplicidad de oferta de ropa, de textiles, de talleres. ¿Y entonces? Bueno, yo creo que se prevén efectivamente mejoras sustanciales en los niveles de demanda. Pero después la gente no te lo compra y tenés que salir a reventarlo en ofertas. En alguna medida no lo compran, pero hay algunos productos que efectivamente la gente no puede dejar de comprar. Incluso en prenda de vestir y calzado. Igual pero hay un punto importante. Prenda no es primera necesidad. Digamos, si hay algo que podés dejar de comprar es pilcha. Sí, esto no es primera necesidad. Entonces, ese argumento no va. Toman posiciones eventualmente para... O sea, está bien, pero entonces el precio se constituye en la Argentina, no del costo más la rentabilidad, sino de lo que te pueden sacar del bolsillo. Sí, pero no me cabe pero ninguna entonces duda. sería una buena noticia. Cada aumento de aguache, que en el cada futuro aumento de salario, no es mejor, entonces aumento precio. Cada aumento de ingreso y aumento de precio que no se justifican exclusivamente por motivos económicos. ¿Qué significa? A ver, doctor Salemi. No, estaba viendo los índices y le preguntaba recién a Marcarián qué involucra el índice salud. Porque justamente si hay algo que no debería modificarse en este momento y donde no debería haber negocios, es en la salud. Dale un besito en la frente, dale un besito en la frente. Donde todo el mundo está necesitando justamente. Bienvenido a casa. Y aparte, donde el propio gobierno dice que el aumento a la medicina privada está planchado. Pero ¿y todos los medicamentos? Medicamentos y medicina privada no pararon de aumentar. A ver, los medicamentos tomaron una posición vamos a ordenar un poco la discusión. Grotesca durante la pandemia. Vamos a ordenar los números. Vamos a ordenar un poco la discusión. Mientras sigamos creyendo que los precios se controlan con regulación, esto va a seguir sucediendo. Los precios
no se controlan. Vos no querés ordenar la discusión, vos querés ordenarla en función Bueno, de lo no, que te vos respondo pensás. a vos, ponele, pero digo, por eso. mientras Le das más orden sigan a tu parados propio en ese pensamiento. paradigma El equivocado, resto no de vamos a ir eso- tropezando en el Está bien, camino. pero Es su orden. Mirá, Es su venimos- orden, exactamente. No, es el orden que funciona en todo el Está bien, planeta. no, Hay 5 no, países con inflación no, y venimos del otro. 190 sin. No, ¿Qué hacen venimos los del otro, 190? está bien. Controlan el Pero dinero. venimos del No otro, funciona en todo el venimos del planeta. otro paradigma, sin emisión y con libertad de precio del macrismo y fue 53% También la falló, inflación. obvio, pero porque nadie le creía. Vos necesitas un banco central que sea creíble. Ahí lo habíamos hablado esto. Mientras restringían la oferta de dinero, tenías una tasa de interés del 70%. Entonces, te sacaban un peso, pero vos sabías que eso entraba como 1,70. O sea, es emisión futura. Nadie te cree que lo que están haciendo es efectivamente restringir la oferta de dinero. Bueno, pero Ahora, fue la fórmula que ustedes permanentemente la señalaron como exitosa, no ¿quiénes funcionó. son ustedes? Yo no era eso. Bueno, Aparte, vos yo no lo que te era, digo está es... bien. No, de la no misma- quiero personalizar en No, vos, está pero bien, pero había un Artemio, ethos, de la- un sentido común por parte de los economistas Es cierto eso, más pero habituales que de la se misma puso en forma, práctica. te digo, hay un conjunto... Si no, nunca pero es cierto, tienen pero de la misma responsabilidad forma hay un nadie. conjunto de gente que te dice que poniendo precio máximo, precio cuidado, vas a controlar el precio de los alimentos, y los alimentos consistentemente desde que asumió esta gestión Acá. están por encima de la inflación general. Bueno, ¿Se entiende? 43,9. O sea, Bueno, está bien, yo esa creo- estrategia falla también. Y no vas a conseguir... No es lo eficaz que se requiere, Es estoy de ineficaz, acuerdo. no es eficaz, No, es no, ineficaz, ineficaz falla. no, porque no, si no, vos no. tenés un Pará, pará. 43% de El aumento de gobierno- los alimentos... El gobierno bajó casi 20 puntos la pauta inflacionaria con respecto al demás. Y ya tenés 3 meses en la que la inflación se 36.1, te bueno, aceleró. igual de todas maneras no es proyectable 3 meses en todo el año, sería Bueno, injusto pero eso. esperemos, ojalá no es que correcto, no. es Pero correcto. las señales que se están viendo hoy no son buenas, lamentablemente. No, es muy Y- alta la tasa de inflación. Sobre todo yo me fijo porque los niveles de mejora, por ejemplo, jubilaciones y pensiones 35.5. La proyección hoy es 40.7 anualizada. Estamos todavía por abajo, 5 puntos. y partís Lo de mismo- muy abajo. Exactamente. Partís de muy abajo. Esa es la dimensión que me interesa más a mí. Porque la inflación para el hogar, ¿cuál es? No es que aumenten los precios, que aumenten los precios más del ingreso que yo recibo. Esa es la verdadera Bueno, inflación que hay que lamentablemente, medir. hace 3 años que el salario viene perdiendo. 2017, 18, 19, 20. Casi llevamos un lustro, te diría, porque el Pero hay que ver 17 qué como pasa- excepción pequeña, porque Hay que tampoco ver es que qué ganó. pasa este año. Pero vos antes dijiste algo que la inflación comenzó con la gestión anterior. Perdón, pero No, eso comenzó también es no, falso. era más importante Bueno, durante por eso, la gestión inflación anterior. comenzó en el segundo que salimos de la convertibilidad, lamentablemente. Sí. Ahí, pum, para arriba y no bajó nunca más. Bueno, entonces, digo... También hay que pensar, ¿no?, lo que implicó la convertibilidad. Ok, es cierto, pero en términos de control de precios, eso sí fue efectivo. Bueno, pero creó las condiciones para que Está bien, luego está bien, pero yo lo que te digo- el Pero proceso ahí estamos en socioeconómico otro problema. Hasta Expert hoy dice, muchacho, el problema de la convertibilidad es el dólar barato. Y dice, bueno, no hay que enamorarse del dólar barato porque te destruye los puestos de trabajo. bueno, Hasta Expert lo dice no, hoy. obvio, y es un problema que hemos tenido siempre acá, sobre todo en años electorales. La tentación del dólar La barato. estrategia más fácil del mundo es planchar el dólar, generar riqueza ¿El gobierno falsa. va a planchar el dólar este año? Y yo creo que sí, lamentablemente. Artemio. va a moderar yo creo que sí, va a haber un ritmo de devaluación menor. Hasta Bueno, octubre. el ministro acaba de decir que espera un 25% de apreciación en el tipo de cambio. O Con sea, un por 40 y abajo, pico de inflación. 40 se y te está pico no, apreciando. bueno, el gobierno planteó 29, no sé si va a llegar a 40, quizás sea un poco menos, ¿no? Yo no puedo precisar un Ok, pronóstico, yo creería pero puede que estar no en van a torno al llegar. 34, 33. O sea, vos decís A nivel que anual, anualizado. 2021 va a tener menos inflación que 2020. Es probable. Improbable. Bueno, mejor quedó está bien, grabado. está bien, no quedó importa. ahí, Espere, quedó ahí. cosecha récord. Todo dice que va a haber cosecha récord. Esa es una, Ingreso de esa es una buena extra. noticia, ¿ves? Eso sí es bueno. Es Eso buena sí es bueno, noticia. puede llegar a suceder. El precio de la soja Entonces está eso en alza. permitiría bajar el dólar. Eso puede ser, pero ojo, también, atento, eso está viendo solo el lado de la oferta de dólares en el mercado. De vuelta, como vos el año pasado tuviste una economía totalmente contraída por lo que fue la cuarentena, etcétera, también se te contrayeron las impos. Entonces, si este año tenés O sea que el reactivación... año pasado hubo un superávit comercial. Sí, uno solo que, a ver, estuvo explicado más por las exportaciones por la brutal caída en las importaciones. Sí. Con la economía crece, cuando la economía crece, generalmente las importaciones se mueven mucho más rápido que las Sí, las exportaciones. exportaciones. Entonces, hay que ver qué pasa con el nivel de importaciones este año. Están jugando también, digamos, el tipo de cambio oficial te juega como un freno Pero a la la economía en alguna importación. rama está reaccionando, si bien es heterogéneo, se observa No te escuché, que, perdón. que está reaccionando la economía. Hay crecimiento en algunas ramas de manera heterogénea, pero lo hay. No genera La empleo, industria- no genera mucho empleo. Ahí dijiste la palabra clave, es heterogéneo. Es O sea, las heterogéneo, como señales toda son salida de mixtas. crisis. No, o sea, no, es heterogéneo, eso cierto, siempre es cierto. así. Sobre todo, mira, vos hablás mucho del tema de la industria.
si vos ves desagregado por, digamos, por tipo de industria, vos ves que la industria más pesada se está moviendo bastante bien, está creciendo fuerte, pero la industria más liviana todavía cae. Entonces, en el promedio te da poquito positivo, pero, como dice Artemio... Hay sectores que vuelan. La metalurgia, la actividad económica agro. estamos casi en los niveles de prepandemia. 92% con respecto al nivel de prepandemia. Reaccionó bien, no, muy heterogéneo. ¿En qué rubros? No, en la industria, en la construcción, o sea, tenemos buena por eso, respuesta. hay algunas cosas y que otras sí, otras lentas. no. O sea, Venta evidentemente... minorista está muerta. Exactamente. Venta en supermercado recién Pero- en diciembre cortó Entonces, 4 ahí- meses. Toda salida entonces- de crisis es así, No, eso no, no está se bien, puede. Entonces, ahí hay una conclusión para sacar. Decir, bueno, hay aumento en algunos sectores económicos concentrados, pero esto no se tradujo en una mejora de ingresos. No se tradujo en una mejora de ingresos todavía. El gobierno tiene pendiente ponerle más músculo a los ingresos ¿Y familiares. cómo sepa que no te lo devora la inflación? Bueno. Volvemos al comienzo de la nota. Pero ahora fíjate que estamos con salarios por abajo de la inflación y jubilaciones, pensiones por abajo de la inflación y sin embargo tenemos este problema con el precio de los alimentos. Yo creo que reforzar el tema control y no me cabe ninguna duda de que poner más energía. Pero ahí. me encantaría que los de controles precio, funcionen. Yo pero... creo en los controles de precio. Ahí también una discusión. Los controles de precio han sido eficaces bastantes veces. Bueno, desde mediados del siglo pasado con los controles que impuso el peronismo. Desde el segundo cuarto del siglo nosotros pasado. teníamos inflación de 30 para arriba hace 15 el que impuso años. Néstor Kirchner en el año 2005-2006. Y del 2006 en adelante Sí. tenemos inflación de 2 dígitos, Artemio. Yo creo que no sería funcionó. más eficiente que los controles de precios sería si el Estado comprara como tiene que comprar. Digo, Bueno, vos no tenés solo, hoy por hoy ¿no? un Estado que distribuye alimentos, cantidad de alimentos. Es un gran comprador y compra caro el propio Estado. Decís. Sí, yo creo que Porque eso la plata es de es otro. una de las Ahí posibilidades. hay un pero vicio ahí. el tema de los controles de precio en un mercado tan concentrado como este me parece una herramienta eficaz. Obviamente no resuelve el tema de la inflación en su conjunto, pero algunos temas puntuales, la inflación de alimentos, Pero ahí, a ver el cómo- control sobre ¿Pero el cómo lo aumento de haces? precios de alimentos, bueno. La Gran Moreno, llamando a la gente. En parte, no sé si la Gran Moreno, pero en parte una actividad importante de la Secretaría de Comercio se requiere para esta etapa. No me cabe ninguna duda. Hasta ahora lo que dicen es, hacen mesas de diálogo, le dicen a todo que sí, se levantan y aumentan los precios. Bueno. ¿Qué vas a Eso es lo que hay que ¿Los revisar. vas a cerrar? ¿Los vas a clausurar? ¿Hay menos lugares para vender? No, clausurar no, hay una Le pones una legislación multa y se vigente funde. para aplicar. Mirá lo que pasó con los materiales de construcción. Eso, Acordate, yo creo que debate hay- del año pasado. En Cuello de eso, botella. hay que ser enérgico. Cuello de botella con los materiales de construcción. ¿Se dispararon los precios de los materiales de construcción? No pasó gran cosa. Bueno, yo creo que tiene que pasar. Es que aparte, Tiene que haber una aplicación. La aplicación de la legislación vigente tiene que ser enérgica. Alberto lo acaba de decir el lunes también en una entrevista, pero que va a ser enérgico en los aumentos de precios. Bueno, yo creo que el presidente va a ser, además, porque juega su suerte electoral en octubre con este tipo de este Yo tema. estoy de acuerdo. La inflación devora presidentes. Pero la inflación, sobre todo la inflación de alimentos, tiene dos cuestiones, vacunación y esto. Son los dos grandes temas para octubre. Si el gobierno resuelve de manera Vacunación. adecuada y precio de los alimentos, inflación en general, pero el precio de los alimentos en particular. Si esas dos variables están bajo control, el gobierno hace una elección que le va a permitir tener mayoría en ambas cámaras. Sí, ¿qué decías? No, digo, uní las dos cosas que estábamos diciendo antes. Control de precios más concentración económica. ¿Qué quiere decir? O sea, vos como gobierno te sentás a negociar con muy poca gente, ¿sí? Producción de alimentos. Que te dicen que sí, se dan vueltas y hacen lo que se les da la gana. Es que justamente tienen todo el poder. Entonces, el gobierno no tiene poder para controlar. A ver, si hay un tipo que fabrica pan lactal, vos sos gobierno, decís, che, bajame el pan. No. O de última, no te produzco más y te quedaste sin pan en toda la economía. ¿Quién tiene el poder ahí? ¿La empresa o el gobierno? Claro. Entonces, esta estrategia no, Pero es que no ese va es a el problema funcionar de la jamás. falta de oferta. Yo creo Bueno, que el es que problema- ahí tocaste un tema que es perfecto. O sea, ¿por qué todos se preocupan en controlar el precio del tomate y no están preocupados en cómo hacer para que haya más empresas Porque en una Argentina, cosa es el más corto plazo inversión? y otra el mediano plazo. Bueno, pero ahí está la discusión. Nadie quiere dar la discusión difícil. Pero mientras llega esto que vos decís, hay que hacer algo hoy. Está bien, y pero- hoy se pero alguien está requiere que pensando este en tipo esto de otro. aumentos injustificados cesen. No puede ser posible, ¿Pero no quién pueden define tomar si es posiciones justificado o no? por ¿Quién expectativa de mejora. Acá hay claramente una toma de posiciones, un aumento de precios en función de expectativas. Y Hay saben que van a mejorar los salarios, va a mejorar los ingresos familiares, toman posiciones de precios que están
vinculados a si el las futuro es expectativas mejor, futuras. si el futuro es mejor, la gente va a tener aumento del salario y van a poder pagar la comida. No se entiende ese razonamiento. Digo, vos decís, están aumentando precios hoy porque esperan que los salarios van a ser más altos en el futuro. O sea, la economía va a estar creciendo, los salarios van a estar creciendo y todos van a poder estar pagando estos precios. Yo creo que sí, que lo están haciendo. Pero entonces, están tomando posiciones en función de expectativas de mejora futura. ¿Y eso no se resolvería entonces con negociación salarial? No, hay un punto. Negociación salarial, pero va a llegar con los formadores de precios, hay que armar una mesa amplia. ¿sí? Va a llegar un punto donde, ojo, porque eso coloca los alimentos otra vez a niveles que si alguien abre las importaciones te entran alimentos más baratos. Sí, sí. Bueno, que esto no me cabe ninguna duda. Mira, te doy un... Pero eso genera otros problemas, ¿no? Claro, pero digo, sí, otra vez, o sea, no es posible que cuando se protege una industria inmediatamente te suben los precios y los equiparan con los precios extranjeros. Bueno, eso fue una de las grandes polémicas iniciales, ¿no? Sobre el tema de cómo desanclar o de... Lo de la ropa. Bueno, un jean puesto en un... Vos vas a comprar un jean, no te digo un shopping, un negocio de una avenida, y está más caro que comprarlo en la Quinta Avenida de Nueva York. Sí, hoy. Sí, exactamente. Un jean sale, no sé, $40 en cualquier avenida de Nueva York y acá sale... Por eso que hay que revisar cuál es la estructura de costos y cómo se forman esos precios. Y la importación de prenda tiene los aranceles más altos. O sea, es uno de los sectores más protegidos. Por eso. Y no te sirvió para nada. Decís, ¿para qué proteges a los mismos tipos que te van a cagar? Bueno, es un debate filosófico casi ya. Y bueno, yo creo que hay que discutir exactamente cómo responden a la protección a algunos sectores y tomar decisiones. Vuelvo a insistir, hay precios que no se pueden justificar. Tienen que mostrar por qué llegan a ese nivel de precio. ¿Cuál es la cadena? ¿Cómo se justifica ¿Quién te muestra los Bueno, la costos? Secretaría de Comercio... Pero peor, ¿quién define si lo que te está mostrando es lo correcto o no? Bueno, o sea, ¿por qué yo te voy a mostrar mi estructura de costos y vos vas a decirme esto está bien o esto está mal? ¿El precio que elegiste vos es el que debería ser o no? ¿Una persona sabe más que las infinitas personas que trabajan en el mercado? No, el Estado tiene capacidad de saber. Tiene mecanismos para llegar a conocer eso, la estructura de formación de precios. Bueno, de hecho, ha pasado durante el gobierno de Cristina Kirchner, se ha implementado mecanismos de precios de referencia que partían de la base de establecer un vínculo de control con respecto a la formación de precios muy eficaz. El caso de precios cuidados. Se pudo finalmente, porque en los procesos de inflación, lo primero que se observa es que vos no tenés referencia de precio, no sabés lo que valen las cosas. No sabés, puede ser 10, 20, 25. Bueno, se había logrado, a través de una discusión que también no estaba exenta de controles, un precio de referencia para que el resto de los productos giraran en torno a una referencia que lo ponía el plan de precios cuidados. Yo creo que hay que volver a eso, a tener precios de referencia. Hoy tenés precios cuidados y la inflación ahí tenés. Pero con menos eficacia de la que tenía durante el periodo 2015. Creo que hay que insistir en esa dirección. Y si no, ¿cuál es la otra? Más regulación. Vamos a la política. ¿Cómo ves las elecciones? Y ya te dije, yo creo que hay dos variables que controlar, vacunación y precios, y si eso pasa, el gobierno tiene garantizado una elección de medio mandato importante. ¿Favorece al gobierno que no haya paso? Si lo logran. Y el gobierno normalmente resuelve más fácilmente que la oposición el tema de los liderazgos internos. O sea que no sé si lo favorece, pero lo perjudica menos. ¿Lo ves a Macri candidato? Creo que es el que más volumen tiene como liderazgo dentro de Juntos por el Cambio, mucho más que otros que se ofrecen como una alternativa. O sea, ¿lo ves a Macri presentándose en una boleta ahora? Lo veo a Macri como un liderazgo todavía muy decisivo al interior de la coalición, yo creo el más importante. ¿Ves cómo pasa en Europa un surgimiento de una variante más por derecha? No, más a la derecha que Juntos por el Cambio, acá no va a haber nada. ¿Los libertarios? Pero los libertarios están, digamos, que tienen presencia en las encuestas y en los programas de televisión. A la hora de tomar decisiones electorales esto se polariza y toda la derecha... ¿También en una elección de medio término? Sí, sí, también. Yo creo que vamos a una elección muy polarizada donde el 90% de los votos va a estar distribuido de una manera distinta dentro de las dos grandes coaliciones. ¿Se conserva la unidad del Frente de Todos? Sí, porque hay una cuestión clave. Hay liderazgos muy asimétricos. El de Cristina Kirchner es el 80% de los votos están en... ¿Todavía? Sí. En poder bajo el liderazgo de Cristina. Nadie tiene futuro por fuera de esa estructura de unidad. Y todos lo saben todos. Si no es por virtud, es por necesidad y se va a mantener la unidad más allá de las vicisitudes de coyuntura o alguna polémica que pueda... Más allá de las internas de los ministerios. Sí, no veo a ninguno de los liderazgos, digamos, complementarios
por fuera de este espacio porque no tendrían destino político ni electoral. Hay, por ejemplo, ¿cayó la imagen de gestión del gobierno? La imagen de gestión del gobierno tuvo un pico, sobre todo la imagen del presidente, un pico en el inicio de la pandemia que no lo sostuvo porque no se puede sostener. Eso ya se sabía que el destino era bajar y hoy tiene 50 puntos de imagen positiva contra 40 de imagen negativa. Tiene una diferencial de 10 puntos. ¿El vacunatorio VIP no le hizo perder nada? No, demasiado. Yo creo que los temas centrales son precios y que vacunen. La cuestión del vacunatorio. O sea, lo que define es precio y vacuna. Y bueno, en provincia de Buenos Aires la vacunación funciona, no, pero vacuna masiva. En provincia de Buenos Aires, más allá de alguna polémica puntual, la vacunación funciona, un gran distrito que le aporta una cantidad de votos muy importante al oficialismo. Si eso funciona bien, como está funcionando, creo que no va a tener problema. Ahí mejorar el tema precio es central. Si esto se tiene que resolver. Pero vuelvo a insistir en esta perspectiva. ¿Qué es la inflación para el hogar? Cuando los ingresos son superados por el precio. Vos tenés que mejorar los niveles de ingresos familiares. Hay que ir con salario por arriba de la inflación, jubilaciones, pensiones. Eso es una deuda pendiente. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor que el que está haciendo para mejorar ingresos familiares, que es mejorar la capacidad real de consumo de la familia. El primer gesto va a ser hacia la clase media, la cuestión de ganancias. Eso es, o sea, que le va a poner a alguno, hasta le va a poner 30 lucas atrasadas. Eso es importante, pero eso pega bien arriba de la estructura social que vota al frente de todos. Hay que ir más abajo, clase media baja, sectores populares, y eso requiere. Pero ahí tenés la tarjeta alimentar, los planes, el aguache. Y salario. Y jubilación y pensión. Las jubilaciones y pensiones todavía están postergadas con respecto a la inflación. Si tenemos la proyección de 40.7 anual, tenemos 35.5% de aumento de jubilaciones y pensiones mínimas. Eso hay que mejorarlo, eso tiene que estar por lo menos 2 o 3 puntos por arriba de la inflación. Las jubilaciones, los salarios perdieron 25 puntos en este lustro de caída, salvo la excepción de 2017, que señalaba muy bien él. Ahí ya vamos 4 años de caída a pique de salario con respecto al costo de vida. Bueno, eso hay que pararlo, porque los dos grandes mecanismos de ingreso de los hogares son, por un lado, salario y otro, jubilaciones y pensiones. Si los dos variables están a la baja, además porque Argentina para crecer depende de la capacidad de consumo de las familias, depende del mercado doméstico. El 70% del crecimiento se explica por el consumo doméstico. Si esa variable no funciona... frenada la fuga de dólares, depende del mercado doméstico. Bueno, que si eso no funciona, se va a ralentizar también el crecimiento. Y el crecimiento que eventualmente suceda va a ser un crecimiento para pocos, que lo van a ver muy pocos dentro del conjunto de la estructura social argentina. Eso ha pasado. El país puede crecer, pero nadie se entera de ese crecimiento. ¿Lo ves, Alberto, lento en función de estas necesidades? No, yo creo que se encuentra cada día con una complejidad distinta. Está reaccionando el gobierno en términos sanitarios, para mí muy bien, y en términos socioeconómicos, en la medida que se presentan los problemas, creo que el intento es de resolverlos. Conceptualmente está muy bien ubicado, lo planteó una y otra vez el presidente. El gobierno se enfrenta también a una complejidad, y esto es lo que vos señalabas. Hay actores que te levantás de la mesa, acuerdan una cosa y hacen otra. Bueno, o sea, eso no es imputable solamente al gobierno, pero creo que el gobierno tiene conceptualmente muy bien ubicado el problema y va en el sentido correcto. Y en términos sanitarios ha hecho las cosas, a mi juicio, muy, muy bien. O sea, no veo grandes problemas ahí. Sí, el tema precios, absolutamente estoy de acuerdo que es un problema a resolver. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchachos, ¿se acuerdan que la Argentina iba a fabricar una vacuna? ¿Se acuerdan que iba a haber una vacuna que se iba acá en un laboratorio de Pilar, la vacuna de Oxford, se iba a fabricar? De hecho, se fabricó. Son casi 18 millones de vacunas que se fabricaron acá y se fueron con rumbo desconocido. Se iban a ir a envasar a México, no se envasaron en México, después la mandaron a Estados Unidos y pasan las semanas y no sabemos qué pasa con la vacuna de Oxford. Que dicho sea de paso, doctor Salemi, esa vacuna de Oxford está pasando por un mal momento. Está pasando por un mal momento en diferentes partes del mundo, Rolando. Por ejemplo, en un gran país como es Sudáfrica, directamente la descartó porque no era efectiva contra su cepa, tenía un 22% de eficacia. Después hay otros países que han suspendido la vacunación en estos momentos. Acá se está dando porque es la Covishield. Es la Covishield, es el traspaso tecnológico de Oxford AstraZeneca al Instituto Serum de la India y después se trasladó para acá. Llegaron 580.000 dosis del 1.200.000 prometidas. Todavía no llegó el otro cargamento.
De Covishield. De Covishield, ¿te acordás? Falta llevar otro cargamento de las 580.000. Esta semana no llegó ningún avión. Supuestamente, la semana próxima tenemos un nuevo cargamento de la vacuna de Sinopharm, la vacuna china de 3 que millones por de dosis. la única que está llegando fuerte es esa. Es la única que está llegando y Al final los únicos serios eran los chinos que la pudieron fabricar en serie. No, porque Rusia también discontinuó. Rusia está teniendo problemas con la producción. Estuvimos hablando, chequeando justamente la información con el Instituto Gamaleya y los dos productores grandes de Rusia, que es Generium y Biocat, están con problemas en la producción. De hecho, la planta que ellos tienen, el Dr. Reddy de la India, están con problemas de producción, así que están con una lentitud en la producción de la vacuna. La Sputnik va a empezar a venir menos. A venir menos. Primero, ellos van a priorizar su población, ¿sí? Pero la vacuna de Oxford, volviendo al tema... Pero antes de eso, vamos a ver qué pasó con la vacuna de Oxford en el mundo. Dinamarca suspendió el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. La Agencia Nacional de Salud del país explicó que lo hizo como medida de precaución, luego de informes de casos graves de formación de coágulos sanguíneos en personas que habían recibido esa inmunización. Según las autoridades, se trata de unos pocos casos aislados y no se sabe aún qué rol juega la vacuna. Creo que suspender temporalmente la vacuna de AstraZeneca es la decisión correcta hasta que tengamos suficientes argumentos médicos para continuar con la vacunación. Como todo el mundo, también estoy muy disgustada por esto y por las posibles consecuencias, pero probablemente sea muy temprano para sacar conclusiones. El lunes, Austria anunció que había dejado de administrar un lote de vacunas producidas por el laboratorio anglo-sueco, luego de la muerte de una enfermera de 49 años que falleció por graves trastornos de coagulación pocos días después de recibirla. Un nuevo golpe para la vacuna de Oxford y AstraZeneca. 3 países europeos suspendieron temporalmente su uso luego de que se presentaran casos de trombos en personas vacunadas. Dinamarca fue el primero en anunciar la medida, seguido de Noruega e Islandia. Además, Italia paralizó el uso de un lote ligado a los posibles efectos secundarios, sumándose a Austria, Letonia, Estonia, Lituania y Luxemburgo. Ese lote de AstraZeneca afectado se componía de 1 millón de dosis, se ha repartido entre 17 países, entre ellos está España. Los datos actuales no permiten vincular directamente la vacuna con estos efectos secundarios, pero hemos tomado medidas de precaución, dice la ministra de Sanidad lituana. Italia, donde investigan 2 muertes tras ser inoculados con AstraZeneca, se ha limitado a retirar ese lote. Reino Unido, Suecia, Finlandia, Holanda no ven motivo para suspender el uso de esta vacuna. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna todavía, o sea, si se comparan los riesgos con los beneficios, vale la pena. Todavía sigue siendo beneficiosa. De hecho, a ver, hay un montón de cuestiones con esta vacuna. Hay muchos países, Alemania, Italia, Francia, que no la autorizan a mayores de 65 años. La propia España no la autoriza a mayores de 55 años. Todos estos países que recién veíamos directamente suspendieron la vinculación de un lote. ¿Pero qué pasa? Hay más de un lote aparentemente involucrado. Están apareciendo... O sea, que hay lotes que vinieron fallados y los distribuyeron igual. Los distribuyeron igual. Hay muchos controles. El otro día hablaba con un gente de un laboratorio. Hay controles de farmacovigilancia que no se están haciendo por la necesidad urgente de vacunas. Hay que tener mucho cuidado con esto que está pasando. No solamente está pasando en países importantes, sino también está pasando en otro tipo de países que vamos a tener información en los días subsiguientes y que nos podría llegar a afectar directamente a nosotros. Bueno, ¿cuál es el panorama hoy? O sea, vamos a decir, ¿la vacuna Rusia va a dejar de llegar a la Argentina? Está con una lentitud en la producción. De aquellas primeras dosis no llegaron muchas más. No hubo más noticias de cargamentos futuros de la vacuna Sputnik. Bueno, tiene que llegar la segunda parte del cargamento que viene de la India, de la de Oxford. Las 580.000 que tienen que llegar de Serum. Y por ahora, en los próximos días, lo que va a venir es la vacuna china. La vacuna china que es una muy buena vacuna, es un coronavirus inactivado, ¿sí? Tiene un 80% prácticamente de eficacia y la verdad que se dio en muchas partes de Latinoamérica con buenos resultados. Brasil se está dando porque la fabrican ahí, sobre todo. Esa es la CoronaVac, esa es otra vacuna. Es otra. Es otra vacuna que es una vacuna muy cuestionada. De hecho, Brasil hizo hincapié el Instituto Butantan en esta vacuna y resulta que no es efectiva contra la cepa de Río de Janeiro, determinaron investigadores brasileros. La fabrican en San Pablo y no sirve contra la cepa de Río de Janeiro. Claro, entonces están con muchos cuestionamientos con el tema de esta vacuna, de la CoronaVac. Sí, la vacuna de Sinopharm,
aparentemente es efectiva contra distintas cepas, pero lo que pasa es que esto es una vorágine de información. Pero ahora anuncian día a día. 1 millón más, que viene 1 millón más. 3 millones van a 3 llegar. millones. 3 millones. Llegó 1 millón Llegó y 1 ahora... millón. Sí, pero acordate que el acuerdo es de 4 millones. Ese es el primer acuerdo que hay con China. El acuerdo que hay firmado con Rusia llegó solamente un 12% de lo que estaba estipulado, de las 20 millones de vacunas. ¿Y después? Y después no hay nada a la vista. No hay nada más a las vistas que podamos ir vislumbrando de que lleguen ¿Y más la vacunas. vacuna que fabrica Argentina? En Estados Unidos, según lo que dijo el propio Hugo Sigman. Nadie dio una explicación, muchachos. La vacuna que se fabrican acá están en Estados Unidos. Alguien que me lo explique. Se fue Giné González García, que era el gran favorecedor de la vacuna de Oxford, que se iba a fabricar acá. La fabricaron acá y se la llevaron. Sí, la verdad que la nota que salió en el país, textual lo que dijo el presidente del Grupo Insud, que dijo que con el déficit que había para el envasado y la finalización en México, se mandaron a la planta de AstraZeneca que había en Estados Unidos 6.400.000 dosis y se iban a mandar 6.400.000 Pero si ya está dosis fabricada, ¿tanto tardan en envasarla? Nunca llegaron, no tuvimos No van a noticias llegar, todavía. digo, avanza marzo. Dijeron que iban a llegar en marzo. En marzo estaban acá. Estamos a mediados de marzo. Sí. Y no llegó ni una. Bueno, si vamos a lo que dijeron, ya tendría que estar prácticamente los 28 millones de personas vacunadas.